Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 16. Hermano Yoizumi. Vamos a casa. Aunque Yoizumi ni aún llevaba a alguien en sus hombros, actuaba como si no pesara nada. Nishimura, al ver sus delgados brazos y piernas, nunca imaginó que fuera tan fuerte. Estaba bien que fuera guapo, y también fuerte. Aparte de ser parco en palabras y tener un ligero tartamudeo, básicamente no tenía defectos. Sin duda sería una buena persona en la agricultura. Cuanto más miraba Nishimura, más satisfecho se sentía. Komatsuse era una belleza reconocida en la aldea, y un hombre apuesto y una mujer hermosa juntos sin duda serían un espectáculo para la vista. De ser posible, Nishimura quería ser su casamentero. Definitivamente no era porque el aspecto de Yoizumi fuera demasiado llamativo, sino simplemente porque, según su amplia experiencia, Yoizumi no era mala persona. Komatsuse creció con su abuela, pues sus padres habían fallecido jóvenes. Solía ganarse la vida con sus habilidades de sastrería, y los vecinos solían estar dispuestos a ayudar. Si había un hombre en casa, muchas cosas serían más fáciles de manejar. Además, en opinión de Nishimura, Komatsuse también prefería a Yoizumi. Traer a un hombre así a casa le permitiría presumir en otros pueblos más adelante. Dejando todo lo demás de lado, sus aldeanos eran sencillos y de corazón puro, con pocas aficiones, pero les encantaba la gente guapa. Komatsuse no pudo resistirse y solo pudo cubrirse las mejillas sonrojadas con las manos. Se preguntó si estaría pesada y si el señor Yoizumi estaría cansado. Últimamente no había comido lo suficiente, así que debió haber perdido un poco de peso. Qué bien que no hubiera comido lo suficiente. Siguiendo a los aldeanos, que conocían bien el terreno, llegaron rápidamente al pie de la montaña tomando un atajo. Llegaron a una aldea no muy grande, de apenas unas 20 casas. Era de noche, pero aún había velas encendidas en todas las casas. Varios aldeanos que oyeron el alboroto abrieron sus puertas. Al ver que todos habían regresado, preguntaron de inmediato si habían encontrado a Komatsuse. Al ver que Komatsuse estaba a salvo, todos respiraron aliviados. Una mujer jaló a Komatsuse y la examinó varias veces antes de soltarla. Xiaose, qué bien que estés bien. Todos estaban muy preocupados por ti, la mujer respiró hondo de repente, asentó su ki en su dantian, puso las manos en las caderas y gritó. Se ha encontrado Komatsuse. El sonido era ensordecedor, asustando a bandadas tras bandadas de pájaros en el bosque. El pueblo, antes tranquilo, se animó, y todas las familias salieron a reunirse, charlando animadamente, aliviadas de que Komatsuse estuviera a salvo. Gracias a todos por su preocupación, Komatsuse hizo una profunda reverencia. Este es Yoizumi, mi salvador. En un instante, la ruidosa multitud quedó en silencio, solo se oía el sonido de las respiraciones. Yoizumi, incómodo, evitó la mirada de todos. Era la primera vez que veía a tanta gente. Alguien entre la multitud murmuró, es realmente guapo. Fue como una gota de agua cayendo en una sartén de aceite caliente, desatando 1000 olas. Los gustos estéticos del grupo eran sorprendentemente consistentes. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, Komatsuse dijo rápidamente. Disculpen las molestias. Por favor, regresen a descansar. Necesito ver cómo está la abuela. Debe estar preocupada. Komatsuse jaló a Yoizumi y se fue. Era tarde y no podían quedarse mucho más tiempo, así que observaron de mala gana cómo la figura de Yoizumi desaparecía gradualmente. Lo siento, señor Yoizumi. Está bien. Esa que está ahí adelante es mi casa, dijo Komatsuse, señalando la pequeña casa que estaba enfrente. Al acercarse a la casa, vieron a una anciana sentada bajo el alero. Al ver a Komatsuse, se levantó emocionada, apoyándose en su bastón, y se acercó cojeando. Komatsuse fue inmediatamente a su encuentro, y la anciana la abrazó con fuerza. Qué bien que hayas vuelto, buena niña. La anciana no preguntó qué le había pasado a Komatsuse. Temía que eso le hiciera recordar a Xiaose cosas desagradables de aquella época. Para ella, bastaba con estar sana y salva, y de vuelta a su lado, eso era todo lo que importaba. Abuela, lamento haberte preocupado, gritó Komatsuse, sosteniendo el frágil y encorvado cuerpo de la anciana. Niña, no llores. Sus manos arrugadas, temblorosas y delicadamente, le enjugaron las lágrimas y también le quitaron la suciedad de la cara. Miró sus heridas con dolor. Rápido, entra. Yoizumi observó esta escena en silencio. ¿Es esto el afecto familiar? ¿También tendré a alguien esperando a que regrese? Yoizumi Nii.
De repente, una tierna voz femenina se escuchó detrás de él. Esta voz, familiar y a la vez desconocida, sobresaltó a Yoizumi, quien se giró de inmediato, pero no había nadie detrás. ¿Escuchó mal? Yoizumi bajó la cabeza, pensativo. En trance, le pareció ver a un chico de rostro borroso de pie junto a él, sonriéndole. Era una voz suave. Yoizumi Nii. Vamos a casa. Frente a la mano extendida del chico, que tenía un ligero callo, Yoizumi instintivamente extendió la mano, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, el chico desapareció. Yoizumi se quedó mirando su mano con la mirada perdida. Aunque no había tocado nada, sentía una cálida sensación en la palma. ¿Quiénes eran y por qué se sentía familiarizado con ellos? De repente, Yoizumi sintió un frío terrible por todo el cuerpo, como si estuviera en un lugar helado. Un frío escalofriante le atravesó la espalda, pero solo la palma de su mano palpitaba de calor, como si alguien la apretara con fuerza. Esa voz suave y esa sonrisa cálida, ¿y quién era él para mí? ¿Y señor Yoizumi? Komatsu se agitó la mano frente a los ojos de Yoizumi. ¿Por qué se había distraído de repente? Pero, el señor Yoizumi, incluso cuando está aturdido, sigue siendo muy guapo. ¿Qué pasa? Yoizumi también salió de su estado anterior. Esos parecían ser sus recuerdos. Parecía que su decisión era correcta. Mientras más cosas del mundo exterior encontrara, algún día recordaría todos sus recuerdos perdidos. Déjame presentarte, ella es mi abuela. Abuela, este es el señor Yoizumi. Él me salvó. Al escuchar esto, la anciana inmediatamente tomó la mano de Yoizumi, su amable voz estaba llena de gratitud. Gracias, gracias. Mirando el cabello ya gris de la anciana, que parecía como si fuera a caerse con una ráfaga de viento, Yoizumi no se resistió y dejó que ella le estrechara la mano. No es nada. La anciana tardó un rato en calmarse. Komatsu se condujo a su abuela y a Yoizumi de vuelta a la casa. En cuanto se sentaron, se oyó un gruñido característico. Yoizumi también miró a Komatsu siguiendo el sonido. Bajó la cabeza tímidamente, cubriéndose el estómago, sin atreverse a mirarla a los ojos. ¡Qué vergüenza! Komatsu se seguía regañando a su estómago reticente. Su abuela, que estaba cerca, sonrió y se levantó, dándole una palmadita en la cabeza. Buen niño, no has comido, ¿verdad? Debes tener hambre. La abuela cocinará para ti. Xiaose, ve a lavarte primero. Está bien, señor Yoizumi, venga. Acompañó a Yoizumi al patio trasero, donde había un pequeño pozo. Giró la manija y, con un crujido, sacó agua con un cubo de madera. Colocó el cubo en el suelo, y solo gracias al reflejo de la luna, Komatsu se vio su rostro. Tenía el cabello despeinado y la cara hecha un desastre. Se había caído durante su huida y tenía barro pegado a la cara, lo que hacía que sus rasgos fueran apenas perceptibles. Komatsu se sintió como si el cielo se hubiera caído. ¿Había estado con el señor Yoizumi y todos los demás luciendo así? ¿Por qué nadie se lo había dicho? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Amor a primera vista. Usando un cucharón de madera para echar una cucharada de agua en la palangana, la verdadera apariencia de Sonse finalmente se reveló después de lavarse. Tenía el pelo castaño, corto hasta los hombros, ojos marrones, brillantes y redondos, piel clara y translúcida, y rasgos delicados. Uf. Se limpió las manchas de agua de la cara con un paño, sintiéndose al instante mucho más fresca. Son se miró disimuladamente a Yoizumi, solo para descubrir que él ni siquiera la miraba. Simplemente se lavaba las manos en silencio. Al entrar en contacto con el agua fría del pozo, sus manos, bien definidas, se tiñeron de rojo, incluso las yemas de los dedos estaban rosadas. Tras lavarse las manos, Yoizumi tomó un paño y las secó lenta y metódicamente. Luego, sacó su espada Nichirin de la cintura y humedeció el paño para seguir limpiándola. Aunque la sangre de demonio no permanecía en la espada Nichirin, Yoizumi aún sentía que estaba algo sucia. Sonse se quedó a un lado, mirándolo aturdido. El hermoso joven de cabello dorado bajó sus ojos azules, observando atentamente la espada. Sus finos dedos giraban la tela, limpiándola y cuidándola con cuidado, exudando una sensación de desapego y distanciamiento, como un ser inmortal que no participa en los asuntos mundanos. El rostro de Yoizumi se reflejaba claramente en la espada. La examinó con atención un rato antes de envainarla. Giró la cabeza para mirar a Sonse, aún inexpresivo, lo que le impedía comprender sus pensamientos. Sonse, quien al principio esperaba alguna reacción de Yoizumi al ver su apariencia, se sintió un poco decepcionado.
Aunque solo era un desconocido que había conocido hacía poco, cada uno de sus movimientos la conmovía. Son se comprendió que eso no serviría, pero al ver ese rostro, ni siquiera pudo apartar la mirada. ¿Cómo podría ser fácil otra cosa? Podría ser. Soy yo. ¿Enamorado a primera vista? Pensar en esta conclusión hizo que el corazón de Son se latiera con fuerza. Era la primera vez que se sentía así. Apretando fuertemente contra su pecho palpitante, Son Se, que este año tenía 17 años, nunca había considerado el amor en los últimos 17 años, pero ahora había caído. Mirando a Son Se, que estaba perdida en sus pensamientos, Yoizumi no habló, solo esperó en silencio. El viento nocturno traía un aire gélido. Tras convertirse en demonio, la temperatura corporal de Yoizumi era extremadamente baja, pero aún así sentía el frío. Tomando una respiración profunda, se acerca el invierno. Una vasta extensión blanca apareció de repente ante los ojos de Yoizumi. Incluso su aliento se convirtió en niebla blanca. El mundo entero parecía blanco, sin fin. El frío cortante hizo temblar a Yoizumi. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde está esto? Mirando a mi alrededor, no había nada más que altos pinos cubiertos de nieve. Queriendo irse, Yoizumi no podía moverse en absoluto. Sus piernas estaban como clavadas al suelo, incapaces de moverse ni un centímetro. La nieve caía poco a poco, cubriéndolo rápidamente, sus muslos, su cintura y abdomen, su cuello, su visión. ¿Qué hace alguien aquí? Anímate, por favor. Finalmente, la nieve sumergió a Yoizumi y la suave voz del niño llegó nuevamente a sus oídos, solo que esta vez con preocupación. De repente abrió los ojos. Yoizumi todavía estaba en el pequeño patio hace un momento. ¿Era ese todavía su recuerdo? El frío de estar cubierto de nieve pareció penetrar su memoria y calar hondo en Yoizumi. Esa sensación realista era como si realmente hubiera estado en ese campo nevado hace un momento. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, una vieja voz vino desde el interior de la casa. Niños, vamos a comer. Devolviendo a Yoizumi a la realidad, incluso Son-se, que había estado distraída, volvió en sí, sin atreverse a mirar a Yoizumi, y corrió rápidamente hacia la casa. Ya voy. Abuela. Yoizumi también lo siguió hasta la casa. La comida en la mesa no podía considerarse suntuosa, pero fue suficiente para saciar a los tres. Había una sopa de col y tofu, un plato de verduras silvestres salteadas y, por último, 2 panqueques. Mirando la comida en la mesa, Son se exclamó. Abuela, estamos comiendo también hoy que incluso hiciste panqueques. Si recordaba correctamente, probablemente la única harina que quedaba en la casa ya se había utilizado allí. Hoy tenemos un invitado, así que, por supuesto, debemos tratarlo bien, sobre todo porque es nuestro salvador. La anciana colocó los cuencos y los palillos sobre la mesa e hizo una seña. Es un poco simple, por favor, perdónanos, benefactor. No es ningún problema. La anciana le sirvió con cariño un tazón de sopa de repollo y tofu a Yoizumi. Yoizumi la tomó y bebió un sorbo. Era un poco ligera y no muy sabrosa, pero aún así se la bebió toda obedientemente. ¿A qué sabe? Delicioso. ¡Qué rico, qué rico! Dicho esto, la anciana puso un panqueque en el tazón de Yoizumi. Era grande, del tamaño de la palma de la mano. Al recibir un panqueque entero, Yoizumi miró el único panqueque que quedaba en la mesa, y ese panqueque fue puesto en el tazón de Son-se. Abuela, ¿no estás comiendo? Ya tengo suficiente con esto. Ustedes coman más, que siguen creciendo. Eso no servirá. Protestó Son-se, partiendo la mitad del panqueque y entregándoselo a su abuela. La abuela no pudo negarse y lo tomó. No necesito esto, con la mitad, me basta. Arrancó la mitad y guardó el panqueque. Está bien, entonces te lo dejaré para que lo comas cuando tengas hambre. Yoizumi asintió, bajó la cabeza y le dio un mordisco al panqueque. Sintió un sabor vagamente familiar, pero no lograba identificarlo. Después de terminar la comida, Yoizumi ayudó a limpiar la mesa. Lo siento mucho, aunque Yoizumi-sensei sea un invitado, aún así te obligaremos a ayudar. No es nada. Déjalo aquí, lo lavaré. Son-se empujó a Yoizumi lejos de la cocina. En cuanto a la abuela de Son-se, había experimentado grandes altibajos emocionales hoy, y también era tarde, así que la dejó descansar primero. Yoizumi salió a la calle, observando la casa. Mientras comía, notó unos agujeros en el techo. Encontrando su sitio, Yoizumi saltó alto y aterrizó en el tejado, pero inesperadamente, pisó un punto débil.
Cayó directamente a través del techo hacia la habitación, haciendo contacto visual con Sonse, que estaba lavando platos. Sonse miró el gran agujero en el techo, luego miró a Yoizumi, que estaba cubierto de paja, y se quedó sin palabras por un momento. Lo siento. No te preocupes, no te preocupes. El techo ya estaba roto, no es culpa de Yoizumi-sensei. Sonse hizo un gesto con la mano, mirando el aspecto algo desaliñado de Yoizumi, y extendió la mano para quitarle la paja del hombro. Yoizumi-sensei, ¿por qué no vas a lavarte un poco? Solo tengo un conjunto de ropa. Sonse pensó por un momento y aplaudió. Así es, todavía tengo la ropa de mi padre. Iré a buscarla y veré si te queda bien. Yoizumi se quedó allí, esperando a que Sonse regresara, mientras miraba el gran agujero en el techo, perdido en sus pensamientos. Lo encontré. Se encontró una prenda grande de ropa en la caja. No había muchos recuerdos dejados por su padre y su madre, y prácticamente todos estaban bien guardados por su abuela. Ella también era considerada una. Fue una suerte que hoy conociera a Yoizumi-sensei, de lo contrario, solo quedaría su abuela. Sus padres habían dicho que subirían a la montaña de buscar setas para vender cuando ella tenía 8 años, pero nunca regresaron. El tío de Nishimura también había organizado a todos para que buscaran en la montaña, pero fue en vano. Durante la noche, perdió a sus padres, y su abuela también perdió a su querido hijo y nuera. A partir de entonces, la salud de su abuela se deterioró. ¿Podría el demonio con el que se encontró hoy ser la causa de la desaparición de sus padres? Yoizumi-sensei dijo que hay muchos demonios en este mundo, y tal vez un demonio mató a sus padres. Por suerte, conoció a Yoizumi. Seguramente sus padres la protegen para que pueda vivir. Los ojos de Sonse estaban rojos y las lágrimas ya se le llenaban los ojos. A lo largo de los años, su abuela solía decir que era una niña fuerte y sensata. Pero ella sabía que no era así. Ella quería ser mimada en los brazos de sus padres, no tener que luchar por sobrevivir, tener padres en quienes confiar. Los rostros de sus padres en su memoria ya estaban borrosos. Solo sus voces amorosas, Sonse nunca olvidaría. Mamá y papá siempre te amarán. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Cuando te sientas triste, come algunos dulces y ya no te sentirás triste. Los sonidos de los pájaros, las bestias y los insectos por la noche eran claros y agradables. Yoizumi permaneció junto al agujero roto en el techo, esperando en silencio la llegada de Komatsuse. Levantó la vista para examinar la zona dañada, pensando en la mejor manera de repararla. Extendió la mano para quitarse la paja que le quedaba en la cabeza, se quitó el polvo que se le había acumulado y examinó cuidadosamente su ropa. Por suerte, no estaba dañada. Si Kochou Shinobu descubriera que la ropa que acababa de darle se arruinó tan rápido, probablemente se enojaría. Después de un largo rato, Komatsuse finalmente regresó tras una larga ausencia. Yoizumi se sorprendió al ver sus ojos rojos, sintiéndose un poco perdido. Él no esperaba que ella se enojara tanto porque él dañó el techo. Komatsuse se frotó los ojos y con indiferencia le entregó la ropa que tenía en la mano a Yoizumi, luego caminó hacia el exterior de la casa. Señor Yoizumi, vaya a lavarse. Yo me encargaré de la limpieza. Ella regresó con una escoba y, al ver que Yoizumi todavía estaba de pie en el mismo lugar, preguntó confundida. ¿Qué pasa? Pero entonces vio a Yoizumi mirándola con una expresión firme y seria. Yo, asumiré la responsabilidad, aunque no pueda arreglarlo, Yoizumi intentará hacer todo lo posible para reparar el techo. Asumir, responsabilidad. Asumir la responsabilidad de que... Komatsuse aún no se había dado cuenta de la situación, pero Yoizumi ya se había ido. ¿Qué carajo quiere decir? ¿Por qué el señor Yoizumi de repente asume la responsabilidad? Podría ser. Komatsuse le ahuecó las mejillas con las manos, su rostro se puso rojo. ¿Podría ser que él esté tomando responsabilidad por ella? Jeje, jeje. La fantasía terminó antes de comenzar. Yoizumi, que se había ido, regresó. Arreglaré el techo mañana. Lo rompí, así que me haré responsable. No estés triste. Yoizumi, que no había ido muy lejos, todavía sentía que debía decir algo, de lo contrario Komatsuse podría seguir estando triste, después de todo, había dañado su casa. ¿Triste? ¿Quién? Yo. ¿El señor Yoizumi cree que lloró porque estaba triste porque el techo estaba roto? No lo soy, no lo hice. Al poco tiempo, Yoizumi, que acababa de marcharse, regresó de nuevo. ¿Dónde está el baño?
Chapoteo, chapoteo tilde. Se echó agua caliente sobre la cabeza, se secó la cara y utilizó un paño para secarse el cabello. Con la ropa puesta, se sentó bajo el alero para dejar que el viento le secara el cabello. La ropa grisácea le quedaba un poco suelta, como si fuera a caerse en cualquier momento. Yoizumi la observó, recordando el hermoso nudo que Kochou Shinobu había atado con gran rapidez. Extendió la mano para ajustarse la ropa, intentando atarse el cinturón. Desafortunadamente, o bien estaba demasiado apretado o bien estaba demasiado suelto. Al final, solo pudo hacer un nudo desconocido, que tenía un aspecto un poco feo. Suspiró, eso era todo lo que podía hacer. La próxima vez que se encontrara con Kochou Shinobu, le pediría que le enseñara. Yoizumi pensó para sí mismo. Señor Yoizumi. Komatsu se salió de la casa con un panqueque que había sobrado de la cena. Lo sacudió y preguntó. ¿Tienes hambre? Para él, la comida era indispensable. Creía que solo siendo como la gente común y comiendo con normalidad podría evitar sentirse extraño. Por mucho que comiera, nunca se sentiría satisfecho. Sin embargo, siempre que probaba algo dulce, comía un poco más. Este sabor ejercía sobre él una extraña atracción, provocando ondas en su corazón originalmente vacío y tranquilo. Pensando en esto, Yoizumi, que estaba a punto de negarse, hizo una pausa, recordando ese sabor familiar, y aún así extendió la mano para tomarlo. Era un panqueque normal, nada especial, salvo que era dulce. Arrancó la mitad y se la entregó a Komatsuse, quien la tomó y se sentó junto a Yoizumi, mirándola con una sonrisa y diciendo: como a mi abuela y a mí nos gustan los dulces, le añadimos azúcar a la masa cuando hacemos panqueques. ¿Le gusta al señor Yoizumi? Sí. Bajó la cabeza y dio un mordisco, la dulzura llenó su boca. Fue esa sensación familiar de nuevo. Pero Yoizumi no sintió nada. Justo cuando estaba a punto de dar otro mordisco, de repente, se escuchó una voz femenina. Ah. No te lo comas. Me equivoqué con este. Yoizumi levantó la cabeza y miró a su alrededor, concentrándose finalmente en Komatsuse, pero ella todavía estaba comiendo el panqueque, luciendo algo desconcertada ante la repentina mirada de Yoizumi. ¿Qué pasa? ¿Acabas de decir algo? No. ¿Estaba alucinando? No. Esa voz era, Yoizumi sintió un destello de luz blanca ante sus ojos. Recuerdos desconocidos pero familiares aparecieron en su mente. Pequeña Yoizumi, hoy cocinaré personalmente para ti. El joven Yoizumi abrió sus ojos azules, mirando a la chica con una expresión concentrada y confiada, y asintió lentamente. La niña era unos años mayor que Yoizumi, con largo cabello naranja y brillantes ojos dorados, tan cálidos como ella misma. ¿Qué quiere comer Yoizumi? Señorita, usted puede decidir. Está bien. La niña pensó por un momento, tomó una decisión y sonrió misteriosamente, empujando a Yoizumi fuera de la cocina. Yoizumi, espérame a que termine de cocinar antes de entrar. Ve y espérame afuera. Yoizumi no hizo más preguntas y se quedó obedientemente en la puerta. Él jugueteó ociosamente con la mariposa que aterrizó en la punta de su dedo, sus ojos zafiro observándola revolotear a su alrededor hasta que escuchó el llamado de la chica y los ojos de Yoizumi se iluminaron. Él rápidamente entró a la cocina y regresó a su lado. Pero la muchacha tenía una mirada desanimada en su rostro. Lo siento, Yoizumi, no pude prepararte una buena comida. Fallé. Quería hacer un panqueque salado, pero le puso azúcar en lugar de sal. Este panqueque se arruinó. Las otras cosas le resultaron demasiado difíciles, así que tuvo que desistir. Está bien, joven amo. Perderse una comida no era un gran problema para él. El joven amo aún no ha comido. Ve a comer primero. Entonces iremos a comer a la calle. He oído que acaban de abrir un restaurante que dicen que es muy bueno. Además, la niña se inclinó levemente, ahuecó entre sus manos el tierno rostro de Yoizumi y lo frotó suavemente. ¿Cuántas veces te he dicho que me llames hermana? Joven maestro. La muchacha le dio un golpecito en la frente con impotencia. Normalmente me escuchas, ¿por qué no me escuchas en esto? Yoizumi no dijo nada, solo la miró directamente, observando esos brillantes ojos dorados. Joven maestro, es hora de comer. Vale, pequeño bribón. No te quedes siempre con la cara seria, sonríe más. Comer. Después de comer, Yoizumi regresó a la residencia y fue a la cocina de buscar el postre de la chica. Al pasar junto a la mesa, vio un panqueque carbonizado. La señorita hizo esto. Después de pensar por un momento, Yoizumi extendió la mano, tomó uno y lo examinó por un rato.
Aparte de estar un poco quemado, no parecía un fracaso. Al recordar su mirada decepcionada, Yoizumi no pudo soportar verla así que se preparó para llevárselo a la boca. Ah. No te lo comas. Me equivoqué con este. La chica lo detuvo rápidamente, pero Yoizumi aún así le dio un mordisco. El panqueque frío estaba un poco duro y lo mordió con fuerza. Tan dulce. La chica miró a Yoizumi nerviosa. ¿Qué sabor tan raro debe tener un panqueque dulce? Para empezar, no sabía cocinar. De lo contrario, no habría puesto sal en lugar de azúcar. Debería estar aún más agradecida de haber puesto azúcar en su lugar. De lo contrario, la cantidad de sal habría sido letal. Es delicioso, muy dulce. Yoizumi tomó pequeños bocados del panqueque, tragándolo sin expresión alguna. ¿No es extraño? Solo negó con la cabeza. Casi no tenía apetito. Aunque la cena fuera un plato elegantemente presentado, solo le servía para saciar el estómago. Pero, el panqueque, con solo un sabor quemado y un gusto extremadamente dulce, era mejor que cualquier cosa que había comido antes. Para él, todo lo que ella le dio fue lo mejor. La niña tomó uno con cierta duda y le dio un mordisco. Era empalagosamente dulce. Ni siquiera ella, a quien le gustaban los dulces, lo soportaba. ¿Entonces a Yoizumi le gustan las cosas dulces? ¿Te gustan las cosas dulces? ¿Qué es como? Yoizumi no entendió, pero aún así asintió. Somos iguales. De sus brillantes ojos dorados miraron a Yoizumi con una sonrisa, aparentemente con una luz deslumbrante que él no se atrevió a mirar directamente. Así es. Dame tu mano. Yoizumi extendió obedientemente su mano y colocó un trozo de dulce de leche sobre ella. ¿Sabes? Cuando estés triste, come un caramelo y ya no estarás triste. Yoizumi apretó el puño. ¿Triste? ¿Qué es eso? Él no podía entender. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Mentiroso. ¿Señor Yoizumi? Komatsu se extendió la mano con cautela y la agitó suavemente frente a los ojos de Yoizumi. Sin embargo, Yoizumi permaneció inmóvil como una estatua, completamente inmóvil, con la mirada fija al frente, como si todo su ser estuviera inmerso en otro mundo. ¿Qué pasa? Preguntó Komatsu sin evitar una pizca de preocupación. Pero Yoizumi mantuvo su expresión aturdida, ignorando por completo sus gritos. El tiempo transcurría minuto a minuto. Justo cuando Komatsu se estaba desconcertado, Yoizumi se movió de repente. Giró lentamente la cabeza, con la mirada vacía y sin vida, y luego dijo con voz ligeramente ronca. Estoy un poco cansado. Voy a irme primero. Tras hablar, se levantó solo y se alejó. Ah. Komatsu se quedó atónita por un momento, pero asintió rápidamente. Se quedó allí en silencio, observando cómo Yoizumi desaparecía poco a poco hasta que su figura desapareció por completo de su vista. ¿Qué le pasa al señor Yoizumi? Murmuró Komatsuse para sí misma, con el corazón lleno de dudas e inquietud. Al recordar la fugaz mirada de confusión y tristeza en el rostro de Yoizumi, sintió con mayor intensidad que algo andaba mal. Aunque solo se conocían desde hacía medio día, por sus interacciones durante este tiempo, Komatsuse sabía que Yoizumi era una persona introvertida con una naturaleza emocional distante, que rara vez mostraba alegría, ira, tristeza o felicidad. Sin embargo, justo ahora, había mostrado emociones tan complejas que resultaba realmente desconcertante. ¿Por qué tenía esa expresión hace un momento? Komatsuse frunció el ceño, intentando comprender la razón. ¿Qué habría causado una fluctuación emocional tan significativa en Yoizumi, quien solía ser tan tranquilo como el agua? ¿Se habría topado con un problema insoluble? ¿O habría experimentado algún cambio inesperado? Cuanto más pensaba en ello, más ansiosa se ponía Komatsuse, deseando poder alcanzarlo de inmediato y pedirle una aclaración. En ese momento, Komatsuse apretó inconscientemente la galleta que antes era dulce y deliciosa. Por alguna razón, ahora la sentía insípida. Uf. Yoizumi se apoyó débilmente contra la pared, como si le hubieran agotado las fuerzas, apretándose el corazón con fuerza. El dolor punzante, como una marea, lo atacó de nuevo, con más intensidad que antes, como si quisiera destrozarle el corazón. Cada vez que pensaba en esa mujer, sentía como si su corazón estuviera fuertemente apretado por una mano invisible, haciéndole casi imposible respirar, obligándolo a jadear en busca de aire. Finalmente, exhausto, se sentó lentamente en el suelo, con la cabeza apoyada contra la pared como una marioneta sin apoyo y los ojos fijos en la luna en el cielo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras.
La luna, como una tímida doncella, estaba completamente oculta por las nubes, revelando solo una tenue y brumosa luz lunar, y todas las estrellas habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto dolor? Yoizumi todavía sostenía la galleta dulce sin terminar en su mano. Era su último consuelo. Cuando estés triste, come un dulce y así ya no estarás triste. Recordando sus palabras, le dio un mordisco y el dulce sabor se extendió por toda su lengua. Tan dulce. Pero, el dolor insoportable, como una serpiente venenosa, se deslizaba constantemente por su corazón, aparentemente hablando de un dolor sin fin. ¿Cómo era ella en su recuerdo? Por más que lo intentara, no podía ver claramente su rostro, como si estuviera envuelto en una espesa niebla que no podía disipar. Solo su largo cabello de color amarillo anaranjado, que caía como una cascada por su espalda, y sus brillantes pupilas doradas, que brillaban como estrellas, eran notablemente claros para él. Cada vez que pensaba en esos ojos, el corazón de Yoizumi sentía como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado. Estaba experimentando una tormenta emocional diferente a todo lo que jamás había conocido. Hasta que una lágrima de cristal se deslizó por su mejilla, cayendo al suelo y dejando una pequeña ondulación. Inmediatamente después, las lágrimas brotaron como un dique al romperse, brotando continuamente, rodando como perlas de un collar roto. Yoizumi extendió la mano y lentamente tocó su rostro, sintiendo el líquido cálido. Estoy llorando, ¿es esto tristeza? ¿Por culpa de ella? Finalmente, Yoizumi se comió la galleta entera, pero esa emoción inexplicable todavía se aferraba a él como una sombra, como una enfermedad persistente, negándose a irse. Mentira. Estaba todavía triste. A la mañana siguiente, el cielo estaba tan sombrío que parecía gotear tinta. Nubes densas y oscuras, como una cortina negra, cubrían el cielo por completo, creando una inexplicable sensación de opresión. Pronto, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer, formando al instante un aguacero torrencial. La lluvia era tan intensa, como un río desbordado, cayendo sin cesar. En medio de este clima tormentoso, se alzaba una casa bastante ruinosa. Se alzaba sola, soportando la implacable limpieza de la naturaleza. Dentro, el goteo de la lluvia era incesante, especialmente en la cocina, que tenía un agujero en el techo, convirtiéndose en la zona más afectada por la lluvia torrencial. Indefensa, Komatsu se tuvo que buscar un cubo de madera y colocarlo debajo del agujero, con la esperanza de recoger el agua de lluvia que goteaba constantemente. Sin embargo, ¿cómo podría este pequeño cubo soportar una lluvia tan torrencial? Aunque se esforzó por colocarlo, una gran cantidad de agua seguía cayendo por las paredes, empapando poco a poco el suelo, antes seco. Al ver el suelo cada vez más húmedo, Komatsuse no pudo evitar fruncir el ceño, secretamente preocupada. No podía hacer nada, así que rebuscó por toda la casa, reuniendo todos los recipientes que encontró para contener agua y colocándolos en los puntos con fugas, con la esperanza de que esto aliviará un poco el problema actual. En ese momento, se oyó un leve sonido de pasos. Komatsuse miró hacia atrás y vio que era la anciana de la casa, que entraba lentamente con un bastón. Al ver el gran agujero en el techo, abrió mucho los ojos y exclamó conmocionada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Ante la pregunta de la anciana, Komatsuse sintió un nudo en el estómago y balbuceó una explicación. Abuela. Esto fue por los fuertes vientos de ayer. Una rama grande de árbol cayó y golpeó el techo de golpe. Tras decir esto, sintió que era un poco exagerado, y una fina capa de sudor apareció inconscientemente en su frente. La anciana escuchó, mirando a Komatsuse con una mezcla de fe y duda. Luego, alzó la vista hacia el gran agujero y dijo con el corazón dolido. ¿Tan fuerte era el viento? Qué extraño, ¿por qué no oí nada ayer? Mientras hablaba, se acercó lentamente a la pared y la acarició suavemente, reblandecida por la lluvia. Sus ojos reflejaban profundo apego y reticencia. Después de todo, esta casa era donde ella y su difunto esposo habían vivido juntos. Aunque ahora estaba en ruinas, guardaba toda una vida de recuerdos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Estar enfermo no es bueno. Intentaré arreglarlo. Yoizumi se acercó a los dos y dijo. Después de todo, ¿quién diría que el viento era tan fuerte anoche? Komatsu se agitó la mano rápidamente y parpadeó, señalándole a Yoizumi, explicándose con nerviosismo. ¿Tus ojos no están cómodos? Yoizumi no entendió la indirecta de Komatsuse y dijo sin rodeos.
Si no estás cómodo, ve, haz que te lo traten. Estar enfermo no es bueno. Yoizumi sintió una inexplicable inquietud. Tenía una gran aversión a la enfermedad. Cerró los ojos como si esa persona lo estuviera mirando débilmente, sus brillantes pupilas doradas se atenuaron, pero aún así forzó una sonrisa. Yo arreglaré el techo hoy, tú ve a descansar. Ay, Dios mío. Xiao se encuentra mal. A la abuela ya no le importaba el agujero en el techo y corrió al lado de Komatsuse, tomándola de la mano y llevándola a la casa. Te resfriaste ayer. Ve a descansar rápido. ¿Eh? Abuela. Estoy bien. No, debes descansar si hay el más mínimo problema. La obligó a acostarse bajo las sábanas, arropándola con fuerza. Ahora le aterraba que cualquier contratiempo con Komatsuse la obligara a irse, igual que su hijo y su nuera. Abuela tilde incapaz de discutir con la anciana, y viendo que la abuela no tenía intención de irse, Komatsuse se quedó tendido en la cama impotente, mirando fijamente al techo. ¿Estará bien el señor Yoizumi solo? Parece frío e inflexible, pero también fácil de influenciar. Si no se le controla, los aldeanos podrían engañarlo. Komatsuse ahora estaba completamente inquieto. Peter Pater tilde las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente los aleros, produciendo un sonido nítido y continuo. La fina lluvia era como seda, sin ninguna intención de detenerse, y el cielo gris y sombrío envolvía a la tierra, haciendo que el mundo entero pareciera borroso. Los caminos lodosos estaban cubiertos de charcos de todos los tamaños. Un paso en falso podía salpicar barro por todas partes. Cuando Yoizumi salió de casa, cogió un paraguas. De hecho, para él, un poco de lluvia le venía bien, ya que tenía un físico fuerte y no se enfermaba fácilmente. Pero su ropa aún necesitaba protección para evitar que se ensuciara o dañara. Tras abrir el paraguas, Yoizumi decidió dar un paseo por el pueblo para observar las estructuras de las casas de otras familias. También quería ver si podía encontrar materiales útiles para futuras necesidades. Con la memoria del día anterior, entró lentamente en el pueblo por el sendero que le resultaba familiar. Debido a la lluvia, las carreteras estaban desiertas, sin apenas gente a la vista. Solo en los campos que acababa de pasar pudo ver a algunos aldeanos, con impermeables de fibra de coco y sombreros de bambú, agachados y trabajando con ahínco. Esta aldea no era grande, con unas 20 familias. Yoizumi miró a su alrededor con indiferencia, con los ojos llenos de curiosidad y novedad. Aunque las casas tenían estilos similares, cada una tenía sus propias características únicas. Algunas tenían techos de paja, mientras que otras estaban cubiertas de tejas. Algunas paredes eran de adobe, mientras que otras estaban construidas con ladrillos y piedras. Todos estos detalles hicieron que Yoizumi se sintiera nuevo e interesante. Al ver que su observación del entorno estaba casi completa, Yoizumi se preparó para dar la vuelta y regresar. Justo entonces, una voz lo llamó de repente. Yoizumi. Yoizumi miró en dirección a la voz y vio a Nishimura asomando la cabeza desde su casa, con una sonrisa amable en su rostro honesto y bondadoso. ¿Está bien que te llame así? Preguntó Nishimura. Yoizumi siempre había sido indiferente a esos asuntos de dirección, por lo que asintió levemente, indicando su acuerdo. Llueve fuerte afuera ahora mismo, ¿por qué no entras a mi casa y te sientas? Hace mucho que no hay forasteros en nuestro pueblo. Es una buena oportunidad para presentarte este lugar como es debido, dijo Nishimura, saludando con entusiasmo a Yoizumi. Yoizumi reflexionó para sí mismo. Su propósito al salir a explorar era comprender mejor este mundo humano desconocido y recuperar sus recuerdos perdidos. Si pudiera interactuar y charlar más con los demás, podría ser realmente útil. Pensando en esto, caminó sin dudarlo hacia la casa de Nishimura. Tan pronto como entró, Nishimura saludó a Yoizumi y rápidamente sacó una taza humeante de té fragante, se la entregó a Yoizumi y le dijo con preocupación. Bebe un poco de té caliente rápidamente para calentarte y protegerte del frío. Yoizumi tomó con cuidado la taza de té, bebió un pequeño sorbo simbólicamente y luego la volvió a colocar lentamente sobre la mesa. En ese momento, Nishimura permaneció sentado frente a él, observándolo con una sonrisa. Nuestra aldea se llama Xiaoshi. Y yo, bueno, soy el jefe de esta aldea. Yoizumi, si no te importa, puedes llamarme tío Nishimura. Dijo Nishimura con entusiasmo. Yoizumi asintió levemente en respuesta. Milímetros. Nishimura continuó. De verdad tengo que agradecerte. Ayer, gracias a tu ayuda, salvaste a Sonse, esa niña de nuestra aldea. Esta niña siempre preocupa a la gente.
Le he dicho muchas veces que se mantenga alejada de las montañas, pero no me hace caso. En ese momento, Nishimura negó con la cabeza con impotencia. Luego, Nishimura añadió. En la familia de Sonse, ahora solo dependen ella y su abuela. Por suerte, nuestros vecinos se llevan bien y solemos ayudarnos mutuamente. Komatsuse también es alguien a quien todos vimos crecer poco a poco. Yoizumi siempre escuchaba en silencio la narración de Nishimura, sin grandes cambios en su expresión. Nishimura, sin embargo, era muy hablador, y hablaba con entusiasmo de todo, desde pequeños sucesos interesantes del pueblo hasta asuntos familiares y costumbres sociales. Hablaba hasta que se le secaba la boca, solo entonces Nishimura finalmente se detuvo, tomó rápidamente el té que tenía delante y lo bebió de un trago. Sin embargo, después de tanto hablar, Yoizumi apenas reaccionó. Nishimura no pudo evitar preguntarse: ¿por qué está tan callado este chico? ¿Acaso nada de lo que digo le interesa? Nishimura chasqueó los labios y miró pensativo a Yoizumi. Esa persona tenía una apariencia atractiva, con cejas afiladas y ojos brillantes, una nariz prominente y un rostro escultural. Era realmente atractivo. Aunque parecía delgado, el hecho de que ayer pudiera cargar a Xiaose con una sola mano demostraba su buen físico. Era una lástima que una persona tan atractiva tuviera una boca tan torpe, no solo no muy buena para hablar, sino también un ligero tartamudeo al hablar, un verdadero defecto en una imagen por lo demás perfecta. Además, en la familia de Xiaose, solo ella y su abuela dependían la una de la otra. Si hubiera un hombre que ayudara, la vida sin duda sería mucho más fácil y mejor. Y este joven que tenía delante parecía perfecto. Xiaose ya era una persona vivaz, activa y juguetona. Estos dos juntos, uno tranquilo y el otro activo, se complementarían a la perfección. Entonces, el anciano Nishimura sonrió y amablemente preguntó: «Yoizumi, ¿de dónde vienes?» Yoizumi dudó un momento y luego tartamudeó en respuesta. «Hubo un pequeño accidente, así que, no recuerdo mucho». «¿Qué? ¿Ni siquiera recuerda dónde está su pueblo natal?» Nishimura no pudo evitar sentir una punzada de lástima, lamentándose. «¡Ay, qué lástima da este niño!». Luego, dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza, impotente. Tras un momento de silencio, Nishimura volvió a decir amablemente: «Si de verdad no tienes a dónde ir, ¿por qué no te quedas en nuestra aldea Xiaoshi? La gente de nuestra aldea es cálida y hospitalaria. Seguro que no te tratarán mal». Yoizumi se negó sin pensarlo. No podía quedarse allí toda la vida. Aún tenía cosas más importantes que hacer. Nishimura sintió secretamente que era una lástima, pero no insistió. Después de que Yoizumi le consultó sobre cómo reparar el techo, se fue. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Espero que no lo hayan secuestrado. Matsuse, acurrucada en la cálida y acogedora colcha, se acurrucó como un dócil gatito. Tenía los ojos fuertemente cerrados y su cuerpo, ligeramente agitado, se tranquilizó gradualmente. Su respiración se volvió regular y uniforme, y sin darse cuenta, había entrado en un dulce sueño. La abuela se sentó tranquilamente junto a la cama, con las manos, marcadas por los años y las arrugas, suavemente posadas sobre la frente de Matsuse. Su mano temblaba levemente, como si cargara con una preocupación infinita. La abuela tomó con cuidado la temperatura de la frente de su nieta, y solo después de confirmar que no tenía fiebre, su corazón, que había estado latiendo con fuerza, finalmente se tranquilizó un poco. La abuela acarició el cabello de Matsuse con cariño, sus movimientos tan suaves como la brisa sobre un lago. Susurró suavemente: «Matsuse, ahora la abuela solo te tiene como pariente. No debes permitir que nada te pase. Con tal de que crezcas sano y salvo, la abuela lo dejaría todo con gusto». Mientras hablaba, los ojos de la abuela se llenaron gradualmente de lágrimas y brillaron levemente en las esquinas de sus ojos. No estaba claro cuánto tiempo había pasado. El entorno estaba tan silencioso que solo se podía escuchar el sonido ocasional de las gotas de lluvia golpeando las hojas. Un sonido perezoso y confuso rompió el silencio, y Komatsuse, dormida, despertó lentamente. Entrecerró los ojos, mirando vagamente al techo, con la mirada vacía y desenfocada, como si aún estuviera inmersa en el sueño que acababa de tener, incapaz de salir. Tras quedarse con la mirada perdida un rato, poco a poco recuperó el sentido y su conciencia comenzó a aclararse. Komatsuse se frotó los ojos somnolientos con la mano y luego sacudió la cabeza vigorosamente, como si tratara de sacudirse toda la somnolencia persistente en su mente.
Inmediatamente después, Komatsuse, como si de repente recordara algo importante, se incorporó bruscamente de la cama y murmuró nerviosamente para sí misma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está Yoizumi? No ha pasado nada malo, ¿verdad? Al pensarlo, el corazón le dio un vuelco. Saltó de la cama rápidamente, sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos, y corrió descalza por la habitación, buscando a la abuela y a Yoizumi. Abuela. ¿Dónde estás? Gritó Komatsuse con ansiedad, corriendo por las habitaciones como una mosca sin cabeza. Justo entonces, oyó la voz familiar de la abuela desde la cocina. Estoy aquí. Al oír esa voz, Komatsuse dejó escapar un largo suspiro de alivio y corrió sin vacilar hacia la cocina. En cuanto entró, preguntó con entusiasmo. Abuela, ¿cuánto tiempo llevo durmiendo? ¿Y Yoizumi, ya ha vuelto? La abuela estaba encorvada, sentada junto a la estufa, echando leña al fuego. La olla gorgoteaba con el sonido del agua hirviendo. Giró la cabeza y vio a Komatsuse descalzo, quien inmediatamente preguntó con preocupación. Ay, mi querida pequeña, ni siquiera llevas zapatos. ¿Y si te resfrías? Komatsuse se dio cuenta de que no llevaba zapatos y había salido corriendo. Se rascó la cara con cierta torpeza. Abuela, no te preocupes por eso. ¿Ha regresado Yoizumi? Tú, que lo conoces desde hace poco y ya estás muy preocupada por él. No te preocupes, solo has dormido un ratito. Al escuchar el tono burlón de la abuela, el rostro de Komatsuse se puso rojo al instante y se defendió en silencio. Yo no, su voz claramente carecía de mucha convicción. Ve rápido y ponte los zapatos. La abuela te ha preparado unas gachas. Pronto estarán listas para beber. Está bien, abuela. Tras ponerse los zapatos, Komatsuse se detuvo en la entrada principal. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza y el aire olía a tierra. Miró a lo lejos un buen rato, pero la persona que esperaba ver no apareció. Un poco decepcionada, se acuclilló en el suelo, apoyando la cabeza en la mano, murmurando. ¿Por qué no ha vuelto todavía? De repente, un pensamiento inquietante apareció en su cabeza. No fue secuestrado por alguien, ¿verdad? Komatsuse simplemente pensó eso y su ansiedad se hizo aún más fuerte. No fue hasta la llamada de la abuela que volvió a la realidad. Komatsuse entró lentamente en la cocina y, de un vistazo, vio que el techo roto seguía goteando agua sin parar. Las gotas salpicaban el suelo, mojando algunas partes del suelo, antes seco. Un ligero aroma a arroz y verduras frescas inundaba la cocina. Resultó que se estaba cocinando una olla de gachas de arroz, mezcladas con muchas hojas de verduras de un verde vibrante. El intenso aroma era como una mano invisible que avivaba suavemente el hambre en el estómago de Komatsuse. Grumotil del estómago de Komatsuse gruñó sin cooperar. Hijo, ¿tienes hambre? La abuela oyó el sonido, se dio la vuelta y preguntó con dulzura. Mientras hablaba, tomó una cuchara, sacó una cucharada grande de gachas de la olla y la vertió con cuidado en un tazón. Sin embargo, al principio no había mucho arroz en la olla, y después de esta cucharada, las gachas, ya de por sí líquidas, perdieron casi la mitad de sus granos al instante. Toma, esto es para ti. La abuela sonrió y le entregó el tazón lleno de gachas a Komatsuse. Después, se sirvió un tazón, pero lo que contenía parecía más agua de arroz que gachas, ya que apenas había granos de arroz, solo unas cuantas hojas de verduras flotando en la superficie. El resto debe guardarse para Yoizumi. La abuela sopló suavemente sobre su propia agua de arroz humeante mientras le decía cariñosamente a Komatsuse. Komatsuse miró el cuenco lleno de avena en sus manos, luego el cuenco de agua de arroz casi vacío de la abuela, y no pudo evitar sentir una oleada de emoción y una punzada de tristeza. Abuela, de verdad que no necesito tanto. Dijo Komatsuse, revolviendo con una cuchara las gachas humeantes en su tazón. Luego, intentó sacar la mitad y compartirla con la abuela. La abuela rápidamente extendió la mano para detenerla, sonriendo mientras decía. Hija, la abuela es mayor y mi apetito no es tan bueno como el de ustedes los jóvenes. Con esto me basta. Pero tú estás en una edad en la que estás creciendo, así que debes comer más para que puedas crecer alta, fuerte y saludable. Komatsuse sintió una oleada de emoción ante las palabras de la abuela, pero aún así insistió en compartir un poco con ella. Sin embargo, la abuela no le dio oportunidad. Tomó su propio tazón, sopló con cuidado el vapor que flotaba sobre él y comenzó a beber lentamente la agua de arroz, un pequeño sorbo a la vez. Cada sorbo parecía tan lento y satisfecho, como si esta simple agua de arroz fuera el manjar más delicioso del mundo.
No te quedes ahí parado, date prisa y come mientras esté caliente, si no, se enfriará por completo. Le instó la abuela, mirando a Matsuse, aún aturdido. Matsuse recuperó el sentido, asintió y saboreó lentamente las deliciosas y dulces gachas, imitando los modales de la abuela la había criado sola, siempre guardándole lo mejor, mientras que ella misma nunca había disfrutado de muchos días buenos. Komatsu se comió las gachas humeantes en su tazón. La niebla que subía lentamente le nublaba los ojos, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y goteaban sobre las gachas. Abuela, definitivamente me aseguraré de que vivas una buena vida. Comentario. Cero comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. El señor Yoizumi es tan lamentable. Pat, pat, sonidos nítidos y rítmicos resonaban sin cesar. A cada paso, el agua salpicaba bajo sus pies mientras caminaba tranquilamente por el estrecho sendero que atravesaba los campos, dejando un rastro de huellas profundas y superficiales. El paraguas de papel aceitado emitía un sonido agradable al tamborilear la lluvia, como una sinfonía interpretada por la naturaleza. Aunque sus zapatos estaban inevitablemente manchados de barro, era asombroso que ni una sola gota de agua tocara el cuerpo de Yoizumi, como si una barrera invisible los separara de la lluvia. No mucho más adelante, se vislumbraba la familiar silueta de la casa de Komatsuse. Komatsuse estaba sentada en un pequeño taburete, tranquilamente junto a la puerta, con sus brillantes ojos llorosos mirando fijamente la entrada, como si temiera perderse cualquier movimiento. El tiempo transcurría minuto a minuto. Justo cuando Komatsuse estaba a punto de perder la paciencia, una figura finalmente apareció lentamente en el horizonte lejano. En un instante, Komatsuse, como si estuviera imbuida de una fuerza poderosa, se levantó del taburete con entusiasmo. A medida que la distancia se acortaba, su rostro apuesto y refinado se hacía más evidente. La suave brisa soplaba, alzando ligeramente su cabello dorado, añadiendo un toque de elegancia desenfrenada. Su expresión indiferente era como un manantial cristalino en una montaña profunda, pura y serena. Sus dedos largos y delgados sujetaban con fuerza el paraguas de papel de aceite blanco como la nieve, como si no fuera solo un refugio, sino una obra de arte invaluable. Un paso, dos pasos, Yoizumi caminó hacia Komatsuse sin prisa. «Señor Yoizumi», gritó Komatsuse, incapaz de contener su alegría. Habiendo estado separados solo por mediodía, el señor Yoizumi parecía haberse vuelto aún más guapo y encantador. Komatsuse no pudo evitar pensar para sí misma. Yoizumi la miró con una expresión indescifrable. Solo había salido y regresado. ¿Por qué estaba tan emocionada? Komatsuse también se dio cuenta de su paso en falso y rápidamente intentó explicarse. Vi que hacía tiempo que no volvías y pensé que habías olvidado el camino. Me preguntaba si debía ir a recogerte, y entonces regresaste. Mi memoria es bastante buena. Ah, por cierto, señor Yoizumi, ¿tiene hambre? La abuela preparó gachas. ¿Quiere un poco? Como demonio, Yoizumi no necesitaba comer comida humana, pero en la sociedad humana, debía fingir ser normal y comer algo. Yoizumi no tenía ningún deseo particular por la comida. Además, la familia de Komatsuse era un poco pobre, por lo que no había necesidad de que él comiera su comida. Después de pensarlo un poco, Yoizumi utilizó la excusa de que ya había comido en casa del tío Nishimura. Oh, entonces conociste al tío Nishimura. Sí, le pedí métodos. Voy a arreglar el techo ahora. ¿Arreglar el techo ahora? ¿No sigue lloviendo? Pero sigue lloviendo. Aún no es tarde para hacerlo cuando deje de llover. Y Yoizumi ciertamente no podía decirle que era un demonio y que no podía exponerse al sol. Hizo una pausa y usó la excusa de antes, de la mansión mariposa de Kochou Shinobu, de que tenía una enfermedad que le impedía ver la luz del sol, para restarle importancia. Con razón el señor Yoizumi estaba tan pálido. Resulta que tenía una enfermedad muy extraña. Y la indiferencia del señor Yoizumi y su incapacidad para interactuar con la gente también debían deberse a su enfermedad. A Komatsuse le pareció ver a un joven Yoizumi, alejado de su familia debido a una extraña enfermedad, mientras otros niños jugaban en el patio durante el día, él solo podía quedarse adentro, y sintió una punzada de dolor. El señor Yoizumi es tan lamentable. Al encontrarse con su mirada comprensiva, Yoizumi inclinó la cabeza confundido. Era la hora del almuerzo y la anciana, sintiéndose mal, ya había regresado a su habitación a descansar. Sacó del almacén una escalera de madera que llevaba mucho tiempo sin usar, además de un martillo y clavos. Al ver unas tablas de madera irregulares dentro, también las tomó.
Yoizumi no necesitaba usar la escalera de madera, pero Komatsuse insistió en sostenerle un paraguas, y Yoizumi, incapaz de negarse, aceptó. Saltó fácilmente al tejado, que todavía estaba algo resbaladizo por la lluvia. Yoizumi ya había comenzado a asegurar los tablones de madera cuando Komatsuse subió cuidadosamente por la escalera. Abrió el paraguas de papel aceitado, tratando de evitar que Yoizumi se mojara demasiado. Toca, toca, toca tilde. Martilló los clavos en la madera y pronto el agujero quedó tapado. Sin embargo, como los tablones no eran perfectamente uniformes, aún se filtraba algo de agua de lluvia por los huecos, y ni siquiera la paja logró taparla por completo. Esto le planteó un problema a Yoizumi. Justo entonces, Komatsu se recordó de repente y le dijo: recuerdo que todavía quedan una docena de tejas en el almacén. Voy a buscarlas. Komatsuse le entregó el paraguas a Yoizumi y se giró para bajar la escalera. Sin embargo, justo cuando pisaba la madera resbaladiza, ocurrió un accidente. Con un silbido, su pie resbaló y perdió el equilibrio al instante. Todo su cuerpo se deslizó hacia abajo sin control, y Komatsuse gritó de terror. En ese instante, Yoizumi, que estaba cerca, fue muy perspicaz y extendió la mano con rapidez, agarrando firmemente a Komatsuse. Debido a la inercia, Komatsuse no se detuvo de inmediato, sino que continuó cayendo, quedando finalmente colgado directamente del alero. En ese momento, tenía el corazón en un puño y no se atrevió a abrir los ojos para mirar al suelo. Komatsuse, con los ojos fuertemente cerrados, temblaba de miedo y preocupación. Estaba aterrorizada, temiendo que su peso arrastrara a Yoizumi. Así que, con voz entre lágrimas, gritó: «Señor Yoizumi, por favor, suélteme rápido o se caerá usted también». Sin embargo, Yoizumi permaneció impasible, y su voz tranquila y serena habló de nuevo. «Dame la otra mano también». Al oír esto, Komatsuse primero se congeló, luego una corriente cálida recorrió su corazón. Resultó que al señor Yoizumi le importaba mucho su seguridad. Al pensarlo, Komatsuse no dudó más y levantó lentamente la otra mano hacia Yoizumi. Pensando en esto, levantó su mano derecha, y las manos algo frías de Yoizumi agarraron ambas muñecas, pero Komatsuse sintió que la piel donde se tocaban se calentaba intensamente. El siguiente segundo, una voz tranquila destrozó su fantasía. «Voy a dejarlo ir». Como si levantara una carga, Yoizumi sujetó las manos de Komatsuse y la acercó al suelo. El techo no era tan alto, y ahora sus pies estaban a solo unos 40 centímetros del suelo. Sin previo aviso, las manos de Yoizumi se soltaron. Komatsuse aterrizó sólidamente en el suelo, sintiendo sus mejillas arder. Cubriéndose la cara, corrió hacia el almacén como un conejo asustado, se arrodilló en el suelo, se hizo un ovillo y gritó en silencio: «¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué vergüenza!». Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Fiesta de bienvenida. Señor Yoizumi, puse la baldosa aquí. Komatsuse ya ni siquiera se atreve a saludar a Yoizumi. Puso la baldosa y regresó a la casa como si fuera una inundación aterradora. Por supuesto, no esperéis que Yoizumi, que es aún más madera que la madera, note nada. Saltó del tejado sin hacer ruido, como una pluma que cae al suelo. Recogió la teja y, con un ligero salto, regresó al tejado. Sin molestarse en sostener un paraguas, colocó las tejas y fijó la paja. Aunque no era bonito, tras inspeccionarlo, no goteaba. Tras terminar estas tareas, Yoizumi parecía sacado del agua, con todo el cuerpo empapado por la lluvia. Su cabello, originalmente esponjoso y dorado, ahora estaba mojado y suelto, adhiriéndose con fuerza a ambos lados de sus mejillas, e incluso algunos mechones le cubrían los ojos. Sus pestañas, también manchadas con gotas de agua cristalina, temblaban suavemente al parpadear. Al observar la ropa que vestía, que ya no le quedaba bien, ahora se le pegaba por completo al cuerpo, empapada por la lluvia. A través de la fina tela, se podían distinguir vagamente las firmes líneas musculares ocultas bajo su esbelto cuerpo. «Señor Yoizumi, por favor use esto». Komatsuse le ofreció una toalla. Al ver el aspecto de Yoizumi, sintió que el corazón le daba un vuelco. Tragó saliva y se obligó a apartar la mirada. «No mires lo que es inapropiado. No mires lo que es inapropiado». «Tranquilo, Komatsuse, puedes hacerlo. Ya he hervido agua caliente, ve a bañarte rápido o te enfermarás». «Bueno». Yoizumi se puso lentamente la ropa gris. El color, inicialmente discreto, ahora parecía estar especialmente diseñado para él, realzando aún más su piel clara.
Se secó suavemente el cabello mojado con una toalla y luego lo dejó caer casualmente, esperando a que se seque al aire. Se quedó en silencio bajo el alero, con la mirada fija en el mundo envuelto en lluvia a lo lejos. Grandes gotas de lluvia golpeaban el suelo sin cesar, salpicando pequeñas gotas de agua, y las nubes oscuras en el cielo parecían menos pesadas que antes, volviéndose gradualmente más ligeras. Mañana será un día soleado. Komatsuse tilde. Se escuchó una llamada desde la puerta. Era una mujer de mediana edad. Al oír la voz, Komatsuse asomó la cabeza desde el interior de la casa y saludó a la visitante con una sonrisa. Tía Anju, ¿por qué estás aquí? Invitando a la persona a entrar a la casa, le dio una taza de agua caliente. Lo siento, tía Anju, no hay té en casa. No estoy siendo un buen anfitrión. Está bien. Después de que la mujer de mediana edad se quedó quieta, su mirada comenzó a vagar a su alrededor, como si buscara un objetivo específico. Pasó el tiempo y, al cabo de un rato, la mujer abrió lentamente la boca para preguntar: ¿Dónde está ese joven que trajiste ayer? ¿Por qué no lo veo por ningún lado? Al escuchar la pregunta de la mujer, Komatsuse, que estaba a su lado, respondió: Lo atrapó la lluvia y ahora mismo se está bañando en la casa. Al oír esto, una clara expresión de decepción se dibujó al instante en el rostro expectante de la mujer. De hecho, había estado pensando en este joven, sobre todo después de haberlo visto fugazmente la noche anterior. Debido a la tenue luz y a su mala vista, solo podía ver una silueta vaga, pero aún así, esa vaga impresión fue suficiente para hacerla desearlo. Había pensado que hoy podría admirar a esta singular belleza, pero no esperaba no verlo. Sin embargo, pensando que tenía otros asuntos importantes que atender más tarde, la mujer no se quedó mucho tiempo. Así que se volvió hacia Komatsuse y le dijo: Es raro que personas de fuera visiten nuestra aldea, sobre todo porque esta vez se trata de tu Salvador. Por eso, hemos decidido organizarle una animada fiesta de bienvenida para demostrarle nuestra gratitud. ¿Cuándo crees que sería apropiado organizarla para mañana? Cuando escuchó las palabras fiesta de bienvenida, Komatsuse no pudo evitar murmurar para sí misma. En el pasado, cuando había forasteros ocasionales en la aldea, nunca recibían tal trato. Sin duda, la razón para celebrar una fiesta de bienvenida tan conmovedora esta vez fue probablemente porque todos los aldeanos se sintieron atraídos por la atractiva apariencia del señor Yoizumi. Después de todo, Komatsuse sabía muy bien sobre la costumbre del pueblo de preferir a las personas con apariencias sobresalientes, y lo entendía completamente. En realidad, no quiero decir que juzguen completamente a las personas por su apariencia, pero es innegable que todos tienen la misma tendencia y preferencia a este respecto. Sin embargo, lo que preocupaba a Komatsuse en ese momento era que no sabía si el señor Yoizumi estaría dispuesto a ir. Después de todo, no tenía derecho a tomar esa decisión sin permiso. Y no sabía si ya había terminado de bañarse. ¿Debería ir a preguntar? Tras pensarlo, Komatsuse finalmente se decidió. Entonces, se volvió hacia la tía Anju y le dijo: Tía Anju, espérame un momento, iré a preguntar. Antes de que terminara de hablar, Komatsuse, como un cervatillo alegre, abandonó el lugar rápidamente con pasos ligeros. En ese momento, el corazón de Komatsuse latía con fuerza, porque solo pensar que Yoizumi-sir podría estar tomando un baño adentro, y que solo estaba separada por una pared, estaba tan emocionada que no podía controlarse. Por supuesto, Komatsuse esperaba felizmente tener un encuentro perfecto con Yoizumi, pero la realidad destrozó sin piedad la belleza de su corazón. Después de girar solo unas pocas esquinas, su mirada expectante se posó en Yoizumi, quien estaba de pie en silencio bajo el alero. Aunque Yoizumi vestía ropa que no le quedaba bien, eso no afectó en lo más mínimo su temperamento y encanto únicos. Por el contrario, esas ropas inadecuadas en realidad creaban un estilo y encanto diferente en él, haciendo que la gente no pudiera evitar mirarlo. Esa ropa azul claro es la más adecuada para el señor Yoizumi. Komatsuse suspiró para sus adentros. Esa ropa está hecha a su medida. Ya sea por el color, el estilo o la talla, realza al máximo su figura y temperamento. Al pensar en esto, a Komatsuse se le ocurrió una idea. Exacto. ¿Por qué no puedo hacerle yo mismo ropa al señor Yoizumi? Así también puedo expresar mis sentimientos y recompensarlo por salvarme la vida. En ese momento, un leve ruido llegó a los oídos de Yoizumi. Se giró lentamente y vio a Komatsuse de pie no muy lejos. Asintió levemente, aprovechándolo para saludarlo. Señor Yoizumi, los aldeanos quieren celebrar una fiesta de bienvenida para usted, me pregunto si le gustaría asistir. Al oír esto, Yoizumi se quedó atónito.
Fiesta de bienvenida. Imágenes de multitudes y risas aparecieron al instante en su mente. La escena debía ser muy animada. Sin embargo, a Yoizumi, a quien nunca le habían gustado los lugares ruidosos, estas situaciones lo intimidaban un poco. Sobre todo cuando estaba entre la multitud, con tantas miradas fijas, esa sensación incómoda lo inundaba el corazón como una marea, haciéndole sentir incómodo. Pero esta vez, su propósito al venir aquí era aprender más sobre el mundo humano. Si rechazaba esta rara oportunidad por miedo al ruido, ¿no estaría yendo en contra de su intención original? Pensando en esto, Yoizumi no pudo evitar caer en la confusión y la vacilación. Pasó el tiempo y finalmente, después de pensarlo varias veces, Yoizumi respiró hondo y dijo lentamente, como si ya hubiera tomado una decisión. Está bien, voy. Aunque todavía había un rastro de aprensión en su corazón, sabía que solo dando este paso con valentía podría realizar verdaderamente su deseo de comprender profundamente el mundo humano. No escribí un esquema ni nada, lo escribí de acuerdo a mis propias ideas. Si tienes alguna opinión o idea puedes decirme. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. El señor Yoizumi realmente se rió. En la oscuridad de la noche, después de que la lluvia hubiera arrastrado el polvo, el cielo nocturno se desplegaba silenciosamente como un misterioso pergamino. Una luna brillante colgaba en lo alto del cielo, proyectando un resplandor fresco pero suave, como si envolviera el mundo entero en un velo plateado. Una suave brisa soplaba, trayendo un toque de frescura y un aroma fresco, refrescando el corazón y la mente. En ese momento, Yoizumi permanecía en silencio en el patio, respirando hondo, saboreando el aire fresco y vigorizante. El aire estaba impregnado de la fragancia de la tierra y el dulce aroma de las plantas, como si la naturaleza misma contara su historia. Yoizumi llevaba un kimono azul claro, regalo de Kochou Shinobu. La delicada tela era suave como el agua, su color como un lago profundo, complementando a la perfección su temperamento. Le daba una apariencia alta y elegante. El kimono parecía hecho a medida para Yoizumi, cada detalle se ajustaba a la perfección a su figura. Komatsu se había lavado cuidadosamente la ropa con jaboncillo, y conservaba su aroma a limpio. Para asegurarse de que Yoizumi pudiera usarla en la fiesta de bienvenida lo antes posible, Komatsu se la secó cuidadosamente sobre carbón durante un largo rato. Vamos, Yoizumi-san. Komatsu se había esforzado muchísimo hoy. Se había vestido con esmero, luciendo un elegante vestido rosa que ondeaba suavemente, como una flor de durazno en flor. No solo eso, sino que usó con destreza algunos pequeños accesorios para embellecer su apariencia, haciéndola lucir aún más delicada y encantadora. En ese momento, sus brillantes ojos, como estrellas, miraban a Yoizumi con tierno cariño, con el corazón lleno de anticipación, esperando recibir incluso un poco de su atención y admiración. Sin embargo, Yoizumi solo asintió levemente y luego la miró. Observó a Komatsuse en silencio, como si esperara algo. Al ver que Komatsuse permanecía inmóvil, finalmente no pudo evitar decir: tú, guíame. Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Komatsuse se congeló por un instante, pero se recompuso rápidamente. Después de todo, obtener la aprobación de Yoizumi no era tarea fácil, pero creía firmemente que, si se esforzaba, un día sin duda recibiría ese elogio tan esperado. Así que Komatsuse respiró hondo, volvió a sonreír radiante y, con pasos ligeros, avanzó, guiando a Yoizumi hacia la pequeña plaza del pueblo. Llegaron rápidamente, donde ya se había reunido mucha gente, y se montó una fogata en el centro de la pequeña plaza. Hombres, mujeres y niños charlaban, pero cuando llegó Yoizumi, todas las miradas se posaron en él. Para Yoizumi, quien era muy sensible a la percepción, fue como si le clavaran puñales en la espalda. Evitaba esas miradas de forma antinatural. La inquietud amenazaba con desbordarse. Yoizumi sabía que se debía a su pasado, quizá a experiencias similares, que lo habían llevado a ser así. Yoizumi-san, ¿qué te pasa? Estás muy pálido, preguntó Komatsuse preocupado. No es nada. Ajustó su respiración y reexaminó su entorno. Aunque todos lo miraban, no detectó ninguna malicia. Komatsuse. Era la voz de un joven. Un joven de cabello negro y ojos azules se acercó. Su piel era algo oscura y vestía ropa blanca, lo que le daba un aspecto aún más moreno. Ishii-kun, ¿has vuelto? Sí, acabo de regresar y me enteré de que el pueblo estaba celebrando una fiesta de bienvenida, así que vine a unirme a la diversión. ¿Es este el invitado? Preguntó Ishikawa. Sí, él es Yoizumi-san y es mi salvador. ¿Salvador? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte?
Al oír esto, Ishikawa se puso nervioso y preguntó rápidamente. No, estoy perfectamente bien, gracias a Yoizumi-san. Dijo Komatsuse, mirando a Yoizumi con adoración. Sabía que no debería haber ido al pueblo a vender. Así, quizá no te habría pasado nada, murmuró Ishikawa en voz baja. Komatsuse le había gustado desde la infancia, y ahora, con un hombre tan guapo que le había salvado la vida apareciendo junto a la chica que le gustaba, sintió una oleada de crisis. Entonces, miró a Yoizumi con hostilidad. Además de ser guapo, ¿qué más tenía? Parecía tan frágil, su rostro estaba pálido, claramente no era alguien que pudiera hacer trabajo manual. ¿Cómo podría compararse consigo mismo? Yoizumi estaba algo perplejo por la hostilidad de alguien que acababa de conocer, pero no prestó mucha atención, su expresión era indiferente. Yoizumi, Komatsuse, habéis llegado. Nishimura se acercó con una sonrisa alegre, mirando a la pareja de jóvenes bien emparejados que tenía delante y asintiendo con cierta satisfacción. Jefe de la aldea, lo saludó Ishikawa. Xiaochuan también está aquí. Nishimura asintió. Había estado tan concentrado en los dos que no había notado que había alguien más cerca. Sabía que a Ishii le gustaba Komatsuse, pero ahora estaba claro que a se le tenía cariño a Yoizumi. Lo siento, pero para mejorar la apariencia de nuestra aldea, tendré que sacrificarte, pensó Nishimura para sí mismo. Yoizumi, eres nuestro invitado. Disfruta esta noche. Nuestros aldeanos también están deseando conocerte. ¿Te gustaría decirle unas palabras? Ante las miradas curiosas, cariñosas, envidiosas y diversas de la multitud, Yoizumi cerró sus ojos azul zafiro. Tras un largo momento, finalmente dijo: Yoizumi. No había nada más. Los aldeanos susurraban entre ellos, y Yoizumi, con su excelente oído, aún captó algo. Del parloteo, aún pudo distinguir algunas cosas. Algo sobre tan distante, tan frío. Me gusta aún más. Los humanos son verdaderamente incomprensibles, ¿qué están pensando exactamente? Hermano tilde. Se escuchó una suave y dulce llamada, y Yoizumi instintivamente bajó la cabeza para mirar. Vio una tierna manita tirando suavemente de la esquina de su ropa. Siguiendo la manita, apareció una linda niñita. Parpadeó con sus grandes ojos llorosos, como dos gemas cristalinas, y sus largas pestañas revolotearon como pequeños abanicos. La pequeña boca de la niñita estaba ligeramente abierta, revelando una hilera de dientes blancos y limpios, y dijo con voz suave y dulce: Hermano, toma un dulce tilde. Diciendo esto, levantó el dulce en su mano, mirando a Yoizumi con una expresión expectante. Al ver esto, Yoizumi se agachó lentamente, manteniendo la mirada fija en la niña. Extendió un dedo delgado, tomó con cuidado el dulce y dijo en voz baja: Gracias. Justo entonces, por alguna razón, recordó de repente los gestos íntimos que Kochou Shinobu le había hecho antes. Tras un momento de vacilación, Yoizumi levantó tímidamente la mano derecha y la colocó suavemente sobre la cabeza de la niña, acariciando suavemente su suave cabello. Para su sorpresa, la niña no se resistió al gesto. En cambio, sonrió con alegría. Su inocente sonrisa era como el cálido sol de primavera, disipando al instante la tristeza en el corazón de Yoizumi. Contagiado por la sonrisa de la niña, los labios de Yoizumi también se curvaron involuntariamente en un arco sutil, casi imperceptible. Al ver esta escena, Matsuse, que estaba parada no muy lejos, abrió mucho los ojos con sorpresa y exclamó para sus adentros: Yoizumi-san realmente sonrió. En ese momento, cómo deseaba tener una de esas cámaras mágicas de las que había oído hablar. Se decía que con solo presionar el obturador, uno podía capturar para siempre la hermosa escena que tenía ante sus ojos, presentándola en un pequeño trozo de papel. Si eso realmente fuera posible, pensó Matsuse, definitivamente apreciaría la sonrisa de Yoizumi en ese momento. Y lo conservará durante toda su vida. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. La tranquilidad rota. La hoguera ardía, sus llamas danzantes, como espíritus juguetones, proyectaban un resplandor rojizo anaranjado en los rostros de los presentes. Varios, entusiasmados, se abrazaron y formaron un círculo, balanceándose alegremente alrededor del fuego. Simultáneamente, comenzó a sonar una música vibrante y alegre, como si inyectara una vitalidad inagotable al jolgorio. Yoizumi, sin embargo, permaneció en silencio un poco más lejos de la hoguera. Aunque la hoguera le proporcionaba calor, para él, con su baja temperatura corporal, el intenso calor de las llamas seguía siendo insoportable.
Así que decidió mantenerse a cierta distancia del abrasador fuego para sentirse cómodo y a gusto. Yoizumi permaneció en silencio entre la multitud, recorriendo lentamente con la mirada a quienes sonreían radiantes. Sin embargo, su corazón permaneció sereno, sin la menor conmoción. Era evidente que este festín se había organizado especialmente para él, pero por alguna razón, no percibía el más mínimo impacto de la alegre atmósfera circundante, como si toda aquella animada conmoción no tuviera nada que ver con él. En el fondo, sabía que, a los ojos de todos, nunca había sido popular. Las experiencias y los recuerdos del pasado eran como pesados grilletes que le apretaban el corazón. Recordaba las miradas de asco, desprecio e incluso miedo que había soportado. Cada expresión fría y cada palabra despiadada le atravesaban el alma como una cuchilla afilada. Pero, en lo profundo de esos recuerdos insondables y oscuros, como corrientes subterráneas impetuosas, había un tenue pero deslumbrante destello de luz. Una presencia tan cálida y brillante como el sol. Era como un rayo de esperanza que atravesaba el infinito mar oscuro, derramándose sobre él y señalándole el camino a seguir. ¿Podría aceptarlo? ¿Podría unirse? ¿Podría él entender? Yoizumi no entendió. En ese momento, Komatsu se respiró profundamente, reunió su coraje y caminó hacia Yoizumi, extendiendo suavemente su mano derecha hacia él en una sincera invitación. Señor Yoizumi. ¿Me permite bailar con usted? Su mirada estaba fija en Yoizumi, con un dejo de nerviosismo y anticipación en sus ojos. Yoizumi miró fijamente la mano que se extendía hacia él, con el corazón en un puño. En ese momento, una voz surgió repentinamente de la multitud. Oye. Komatsuse, no creas que puedes monopolizar a Yoizumi. Este grito fue como un trueno, rompiendo la atmósfera inicialmente armoniosa y alegre. La gente que cantaba y bailaba alrededor de la hoguera se detuvo al oír esto y se reunió rápidamente alrededor de Yoizumi. En un abrir y cerrar de ojos, Yoizumi quedó completamente rodeada por la multitud, apiñada. Komatsuse dio un pisotón de frustración. El señor Yoizumi acababa de ser persuadido. Estaba a punto de tomarle la mano. Komatsuse, bailaré contigo. Ishikawa caminó inmediatamente a su lado y dijo. No quiero. Fue rechazado de manera muy rotunda. La mano extendida de Ishikawa se congeló en el aire, y sus ojos se llenaron de ira al mirar a Yoizumi. Todo era culpa de este chico guapo. Komatsuse solo lo rechazó por su culpa. Los recuerdos del pasado lo invadieron como una marea. Una vez, un grupo similar lo rodeó, pero sus rostros estaban borrosos e indistintos. Solo podía ver sus expresiones grotescas y retorcidas, y oír las duras palabras que salían de sus bocas, atravesándole el corazón como flechas afiladas. Monstruo. Demonio repugnante. Estas palabras maliciosas resonaron en sus oídos. Yoizumi cerró los ojos con dolor, intentando enterrar ese insoportable recuerdo en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, justo cuando se encontraba sumido en las sombras del pasado, incapaz de liberarse, una cálida y amable llamada lo devolvió a la realidad. Señor Yoizumi, únase a nosotros. No seas siempre tan frío, únete a nosotros. Disfruta de este maravilloso tiempo con nosotros. Yoizumi abrió lentamente los ojos, y lo que vio en su mirada ya no eran rostros maliciosos y disgustados, sino rostros sonrientes llenos de bondad, alegría y entusiasmo. En ese momento, sintió un poder sin precedentes que brotaba de su corazón, aparentemente capaz de disipar toda oscuridad y tristeza. Quizás un día él también mostraría una sonrisa así. Yoizumi pensó esto. Siguiendo torpemente los movimientos de los demás, balanceándose rígidamente, Yoizumi finalmente se rindió. Realmente no podía integrarse en esto. Quedarse a un lado en silencio también podría considerarse otra forma de unirse a esta actividad extraordinariamente animada. Los demás también lo entendieron. No lo obligarían a hacer cosas que no sabía hacer. Al caer la noche, incluso las personas más enérgicas se cansaron y la fiesta de bienvenida estaba a punto de terminar. Adiós, señor Yoizumi. Adiós. Volvamos a jugar juntos algún día. Todos se despidieron, luego se dieron la vuelta y se alejaron a pasos diferentes hacia sus cálidos hogares. La pequeña plaza, antes bulliciosa, llena de risas y alegría, fue quedando en silencio a medida que la gente se marchaba. Sin embargo, justo cuando esta tranquilidad estaba a punto de caer por completo, un repentino grito agudo y penetrante rompió la paz. ¡Ayuda! Este grito, como una espada afilada, cortó el aire al instante, golpeando los tímpanos de todos. Al oír este repentino grito, Yoizumi y los demás se sobresaltaron.
De inmediato, sin dudarlo, corrieron hacia donde provenía el sonido. Cuando Yoizumi y los demás acudieron apresuradamente al lugar, la vista los dejó sin aliento. Yacía en el suelo una persona, nada menos que la primera que lo había despedido con una sonrisa. Pero ahora, esta persona estaba sin vida. Su vitalidad parecía haberse evaporado en un instante. Al observarlo más de cerca, el abdomen de la persona había sido brutalmente perforado. Un agujero sangriento, espantoso y aterrador, era impactante de contemplar, con sangre brotando constantemente y manchando el suelo circundante. Aún más escalofriante era que le faltaba un brazo, dejando solo una manga vacía que se mecía suavemente con la brisa, como si narrara la trágica escena que acababa de ocurrir. Fantasma. Yoizumi inmediatamente sintió el débil aura fantasmal aquí. Yoizumi apretó los puños con fuerza. Debido a la fuerza excesiva, sus uñas le perforaron las palmas, y gotas de sangre roja brillante se filtraron por sus dedos. Una enorme oleada de arrepentimiento lo inundó por completo. ¿Por qué bajé la guardia?, murmuró Yoizumi, con la voz llena de dolor y reproche. Si no hubiera sido descuidado en ese momento, tal vez esta persona no habría muerto trágicamente a manos de este espíritu maligno. Sin embargo, en ese momento, ningún arrepentimiento servía de nada. Yoizumi respiró hondo, intentando calmarse. Se dijo a sí mismo que debía mantener la cabeza fría y no volver a cometer el mismo error. Después de todo, en una situación tan peligrosa, incluso un pequeño descuido podría provocar la pérdida de más vidas inocentes. Al recordarlo con atención, este espíritu maligno parecía bastante similar al que había encontrado antes. Era muy posible que ambos poseyeran la capacidad de ocultar su aura y su paradero. Incluso si se encontraba relativamente relajado en ese momento, no debería haber sido completamente inconsciente de su presencia. Sabía que había mucha gente reunida allí, y si no podía acabar con este espíritu maligno rápidamente, las consecuencias serían inimaginables. Por lo tanto, pasar a lo que pasara, tenía que hacer todo lo posible para proteger a todos y evitar que la tragedia se repitiera. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. La cuarta luna inferior se agachó lentamente, con movimientos tan delicados como si temiera perturbar el cuerpo sin vida en el suelo. Extendió la mano y cerró con cuidado los ojos, que aún parecían contener un miedo y una reticencia infinitos. Hace poco, ese rostro irradiaba una sonrisa amable y gentil, pero ahora, solo quedaba un terror desgarrador. Este marcado contraste provocó escalofríos en todos los presentes. Komatsuse, de pie cerca, se aferró a su ropa con fuerza, con voz temblorosa, mientras preguntaba en voz baja: «Señor Yoizumi, ¿de verdad ha aparecido un demonio?». Su mirada, llena de pavor, se fijó en el cadáver que yacía en el suelo. No pudo evitar imaginar el aterrador escenario. Si el señor Yoizumi no hubiera llegado a tiempo ese día, ¿habría tenido el mismo final? Ante la ansiosa pregunta de Komatsuse, Yoizumi permaneció en silencio. En ese momento, su mente estaba completamente concentrada, buscando rastros del demonio maligno. Todos los presentes se sobresaltaron por el repentino giro de los acontecimientos y no se atrevieron a moverse. «Todos, permanezcan cerca de mí». Quizás la expresión de Yoizumi era demasiado fría en ese momento, pues Nag desafió su orden. «No tengas miedo, Komatsuse, te protegeré». Ishikawa, aunque muy asustado al ver el cuerpo, fingió compostura y tragó saliva con nerviosismo. «Está bien, con el señor Yoizumi aquí, todos estarán bien». Por un momento, el aire quedó extrañamente silencioso. Cualquier susurro de las hojas pondría a todos los presentes en alerta máxima. De repente, Yoizumi extendió la mano, agarró el cuello de Komatsuse, tiró de ella hacia atrás y, al mismo tiempo, pateó con fuerza en esa dirección. No había claramente nadie allí, pero el sonido de la carne siendo golpeada resonó. El aire se desdibujó por un instante, revelando una figura. Piel gris pálida, 2 cuernos demoníacos en la frente, cabello blanco, 4 marcas rojas intensas en el rostro y un sorprendente blanco carmesí en los ojos. Y lo más importante, sus pupilas tenían un kanji. Luna inferior 4. La expresión de Yoizumi se ensombreció, pues no esperaba encontrarse con uno de los 12 Kizuki. ¿Podría hacerlo? Proteger a todos y matar a uno de los 12 Kizuki. Aunque no pudiera, tenía que hacerlo. Ahora tenía que usar todos los medios posibles, a cualquier precio, para matar al oponente. Monstruo, monstruo. Alguien gritó entre la multitud, y todos, como pájaros asustados, se dispersaron y se escondieron. Komatsuse fue arrastrado a la fuerza por Ishikawa. Señor Yoizumi, tenga cuidado.
¿De verdad puedes encontrarme? Preguntó Mukago, algo sorprendido. Poseía la habilidad de ocultar su presencia. Aparte de Muzan y algunos de los rangos superiores, esta era la primera vez que la descubrían. ¿Será una coincidencia? Sintió un leve aura demoníaca proveniente de la otra parte. Él también era un demonio, entonces ¿por qué estaba ayudando a los humanos? Esa chica también era una sangre rara, un tónico excepcional y excelente. Se lamió los labios secos. Oye mocoso, dámela y te dejaré ir. Yoizumi apretó los dientes, con la mirada fija en la siniestra figura que se alzaba a su alrededor. Luna inferior 4. Sabía que, ante un enemigo tan poderoso, incluso la más mínima vacilación lo destruiría por completo. Así que respiró hondo, canalizó su fuerza en secreto hacia sus piernas y salió disparado como un rayo, lanzando al instante un feroz ataque contra el oponente. En ese momento, Yoizumi solo tenía un pensamiento. No podía darle a ese aterrador oponente ninguna oportunidad de respirar. Solo así podría encontrar esa pequeña posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enfrentarse a la luna inferior 4 en combate cuerpo a cuerpo, se dio cuenta de algo crucial. Su espada Nichirin se había quedado en casa de Komatsuse. Y ahora, sin ella, derrotar a este feroz demonio era casi imposible. Yoizumi ardía de ansiedad, pero no tenía otra opción. Manteniendo su feroz ofensiva, sin darle a Luna Inferior 4 oportunidad de contraatacar, giró la cabeza y le gritó a Komatsuse, quien temblaba de miedo. «Corre, Komatsuse, date prisa y trae mi espada». Al oír el grito de Yoizumi, Komatsuse tembló, con un destello de miedo y vacilación en los ojos. Pero fue solo un instante. Apretó los dientes, se armó de valor y salió corriendo de su escondite, corriendo hacia su casa. «Oye, Komatsuse», gritó Ishikawa con ansiedad. ¿Acaso correr no era una tentación mortal? Era claramente un monstruo. Apretó los dientes y lo imitó. Mukago, al ver que su comida se escapaba, ocultó repentinamente su presencia y corrió hacia Komatsuse. Al instante siguiente, recibió un latigazo en la pierna, cuyo tremendo impacto la hizo volar varios metros. HMPH. Ella era solo un pequeño demonio, ¿cómo pudo descubrirla? Al observar la figura de Komatsuse alejarse, Yoizumi respiró aliviado. Pero no se atrevió a relajarse ni un instante, pues los 4 de la luna inferior, frente a él, empleaban constantemente movimientos extraños y astutos para intentar romper su defensa. El tiempo transcurría, minuto a minuto, y cada instante se sentía largo y agonizante. Yoizumi luchó con todas sus fuerzas para defenderse de oleadas tras oleadas de ataques de la luna inferior 4. Había sufrido múltiples heridas, pero se mantuvo firme, esperando a que Komatsuse regresara con la espada Nichirin. «Eres tan molesto», rugió Mukago, con irritación en su rostro. «Parte del demonio de sangre. Miasma venenoso». Juntó las manos y abrió la boca. En un instante, innumerables nieblas densas, negras como la tinta, brotaron de su boca, como una presa al estallar, extendiéndose rápidamente y envolviendo a Yoizumi en un abrir y cerrar de ojos. «¿Esto es veneno?» A Yoizumi se le encogió el corazón. Contuvo la respiración rápidamente, sin atreverse a relajarse lo más mínimo, para no inhalar ni un rastro del gas venenoso. Al mismo tiempo, sus ojos azules comenzaron a escudriñar su entorno con cautela. Sin embargo, todo lo que vio fue oscuridad total. La espesa niebla negra, como una pesada cortina, le nubló la visión por completo, haciéndole sentir como si estuviera en un abismo infinito de oscuridad. ¡Qué desastre! Una fuerte sensación de crisis lo invadió de repente. Confiando en su aguda intuición, Yoizumi esquivó bruscamente, evitando por poco el increíblemente afilado ataque de Mukago con la espada. Con un silbido, una fuerte ráfaga de viento pasó, rasgando una larga abertura en su manga, y la tela hecha jirones salió volando. Yoizumi miró su ropa dañada y no pudo evitar fruncir el ceño. En ese momento, Mukago lanzó otro movimiento. Parte del demonio de sangre. Agujas. Al instante, el cielo, previamente tranquilo, se oscureció de repente. Innumerables agujas de acero, delgadas, afiladas y de un negro intenso, cayeron como una tormenta torrencial, disparadas hacia Yoizumi. Ante este repentino y feroz ataque, Yoizumi solo pudo esquivarlo con todas sus fuerzas, con un aspecto desaliñado. Aunque se esforzó al máximo, las afiladas agujas negras lo pincharon inevitablemente, y su hermoso rostro quedó marcado con arañazos sangrientos de diversa profundidad, una imagen verdaderamente impactante. No sabía cuántas agujas habían atravesado su cuerpo. Cada movimiento le producía un dolor denso y hormigueante.
Afortunadamente, las personas que lo rodeaban ya habían logrado escapar de la escena a tiempo. De lo contrario, bajo ataques tan feroces, a Yoizumi probablemente le habría resultado muy difícil garantizar su seguridad. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar secretamente de alivio, pero luego apretó fuertemente sus labios nuevamente, su ropa se rasgó una vez más. Kochou Shinobu estaría enojada, ¿no? Comentario. Cero comentarios. Votar. Capítulo 27. Caminando por el camino a la destrucción con el fantasma maligno. Zas. De repente, se escuchó un sonido agudo y penetrante de algo rasgando el aire, como si rasgara la atmósfera misma. Inmediatamente después, resonó el golpe sordo de un objeto pesado al impactar contra el suelo. Yoizumi, apenas logrando ponerse de pie, se agarró el abdomen con fuerza, con el rostro contorsionado por un dolor extremo. La intensa agonía lo invadía todo, erosionando cada centímetro de su piel y cada nervio. En ese momento, Yoizumi sintió como si innumerables diminutas agujas de acero se escondieran en su cuerpo, atravesando su carne sin control, provocando oleadas de dolor punzante e insoportable. Incluso la más leve respiración le provocaba una agonía desgarradora, haciéndole casi imposible respirar con normalidad. Poco a poco, Yoizumi notó una extraña sensación de entumecimiento que se extendía por su cuerpo. ¿Podrían estas agujas de acero contener veneno? Al pensarlo, se le encogió el corazón. Podría haber esquivado ese último ataque, pero su cuerpo no pudo seguir el ritmo del movimiento. No muy lejos, Mukako mostró sus colmillos, revelando una sonrisa burlancia. Sus ojos carmesí se fijaron fríamente en Yoizumi, mostrando abiertamente su desprecio y burla hacia él. HMPH, mirándote, nunca debes haber comido un humano, ¿verdad? Mira qué arte demonio de sangre tan débil tienes, Mukako negó con la cabeza mientras hablaba, visiblemente insatisfecha con la actuación de este demonio. Al parecer, las numerosas púas venenosas que acababa de lanzar habían penetrado profundamente en el cuerpo de Yoizumi. Lógicamente, el veneno debería haber surtido efecto rápidamente, causándole el colapso al suelo, perdiendo por completo su capacidad de resistencia. Sin embargo, para su sorpresa, aunque los movimientos de Yoizumi se habían ralentizado notablemente, no aparecieron otros síntomas graves. Esta situación era realmente extraña, y Mukako no pudo evitar fruncir el ceño, preguntándose por qué. Pata pata, se oyó un crujido, el crepitar de las chispas de la leña ardiendo en la hoguera. Estas chispas danzaban como espíritus, dispersándose, trayendo una tenue luz y calor. Sin embargo, para Yoizumi, esta calidez no alivió su tensión actual. El intenso calor de la hoguera le quemaba la espalda y grandes gotas de sudor le resbalaban por la frente. Sin que él lo supiera, la zona donde había estado luchando contra el demonio ya se había convertido en una pequeña plaza más abierta. Según la velocidad de Komatsuse, si todo salía bien, tardaría unos 10 minutos en recuperar la crucial espada Nichirin. Sin embargo, considerando su considerable peso, Komatsuse podría tener dificultades para transportarla con facilidad, por lo que probablemente tardaría unos 20 minutos en regresar. Por supuesto, había otra posibilidad que debía considerarse. Quizás Komatsuse, debido a su profundo miedo a los demonios, optaría por huir de la zona directamente. Después de todo, al enfrentarse a una existencia tan aterradora, era natural sentir miedo. Yoizumi se preparó en secreto para lo peor. Si Komatsuse realmente no regresaba a tiempo con la espada Nichirin, solo podría confiar en el sol en lo alto del cielo. Pero el demonio que tenía ante sí no era un enemigo común. Era la poderosa luna inferior 4. Confiar solo en la luz del sol para eliminarla por completo no sería tarea fácil. Los métodos simples y brutales del pasado, donde golpeaba continuamente hasta que el oponente ya no podía regenerarse, ahora eran ineficaces. Yoizumi sabía que tal vez tendría que pagar un precio enorme, incluso llegar a perecer junto a este demonio, para lograr la victoria final. Pensando en esto, Yoizumi apretó los dientes, luchando con todas sus fuerzas por ponerse de pie. Una firme convicción lo sostenía. No podía caerse. Lentamente, extendió su mano llena de cicatrices y sangre hacia la hoguera que había detrás de él. En cuanto se acercó, una intensa ola de calor lo invadió, como si quisiera engullirlo por completo. Sin embargo, Yoizumi no dio señales de retroceder, y siguió metiendo la mano en ella. Al instante, la temperatura extrema le quemó la palma sin piedad, y un penetrante olor a carne quemada impregnó el aire, provocándole náuseas. A pesar de esto, Yoizumi parecía no sentir dolor, agarrando con fuerza un trozo de madera ardiendo ferozmente y sacándolo del fuego.
En ese momento, su palma estaba gravemente quemada, la tierna carne carbonizada por la prolongada exposición al calor, incluso emitiendo volutas de humo. Pero su mirada permaneció tan tranquila como el agua, fijada directamente en Mukago, no muy lejos. La determinación y la frialdad en sus ojos provocaban escalofríos. Porque Yoizumi sabía muy bien que si este aterrador enemigo no podía ser eliminado rápidamente, todos en la aldea enfrentarían la amenaza de muerte. No conocía a estas personas desde hacía mucho tiempo, pero cada una era bondadosa y cálida. No podía quedarse de brazos cruzados viéndolos morir inocentemente a esa manera, sin importar el terrible precio, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida, debía condenar a muerte a Mukago. ¡Ay, qué duro es este tipo! Mukago miró a la testaruda figura que tenía delante, que se negaba a rendirse fácilmente, y no pudo evitar fruncir el ceño, chasqueando la lengua con insatisfacción. Para demonios como ellos, los conflictos entre ellos carecían de importancia. Después de todo, a menos que pudieran usar la luz solar o la espada Nichirin, era imposible matarse de verdad. Por lo tanto, esta lucha no era más que una farsa inútil. Mukago dejó escapar un gruñido bajo. Parte del demonio de sangre. Niebla venenosa. En un instante, sus manos se transformaron en cuchillas increíblemente afiladas, brillando con una luz escalofriante. Tras esto, su figura parpadeó y, como un fantasma, se ocultó en silencio, fundiéndose al instante con la densa niebla negra que impregnaba el entorno, desapareciendo sin dejar rastro. Jaja, considérelo un pequeño calentamiento antes de la cena. Será mejor que me entretengas. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Komatsuse, por favor, ven. Una vez más, esquivó por poco el agudo ataque que iba directo a su cuello, fallando por apenas milímetros. Con esta evasión vertiginosa, algunos mechones de su cabello dorado fueron cortados sin piedad, cayendo al suelo. En ese momento, el aterrador veneno comenzó a erosionar su sistema nervioso, afectando gravemente la coordinación de sus extremidades. Recordó la primera vez que se encontró con Shinobu, cómo el veneno mortal de glicina se extendió rápidamente por su cuerpo, alcanzando sus órganos vitales. Sin embargo, para su sorpresa, su cuerpo finalmente fue capaz de disolver y expulsar automáticamente estas toxinas. Entonces, ¿podría el veneno que lo afectaba actualmente también ser neutralizado de la misma manera, ajustando sus propias funciones y estado, tal como lo hizo antes? Sin embargo, la situación era extremadamente urgente. Toda su atención y energía mental estaban concentradas en rastrear el paradero oculto de la luna inferior 4, sin tiempo para controlar el veneno que corría por su cuerpo. Parecía que para resolver este problemático problema del veneno, tendría que esperar una oportunidad adecuada más adelante. Se alejó unos pasos de la niebla negra. Si esta niebla estuviera en un espacio reducido, podría tener un impacto, pero en un área abierta, como mucho serviría como distracción. A la derecha. Yoizumi pareció adivinar la posición de Mukago. Rápidamente, agarró con la mano izquierda la mano de Mukago que estaba a punto de clavársele el corazón. Estuvo a pocos centímetros de atravesar su ropa y llegar hasta su corazón. Aprovechó su sorpresa y, con el palo de madera ardiendo en la mano derecha, se lo metió en la boca abierta. La intensa sensación de ardor hizo que el rostro de Mukago se contrajera de dolor mientras se liberaba con fuerza y retrocedía unos pasos. Su garganta estaba quemada. Se mordió el labio con resentimiento. La herida sanó en un instante. Una herida así no era nada para ella, pero había sido herida tantas veces por un demonio tan débil. Era imperdonable. Mukago, furiosa, dio un pisotón y su cuerpo saltó hacia atrás como una flecha disparada desde la cuerda de un arco, aterrizando con firmeza en el tejado de una casa en un abrir y cerrar de ojos. Se quedó allí de cuclillas, con las piernas ligeramente flexionadas, sus ojos carmesí ardían como llamas furiosas, como si un torrente infinito de ira estuviera a punto de estallar de ellos en cualquier momento. Normalmente, incluso derrotada por el poderoso Ashira, Mukago solo podía contener su ira y huir, pues su fuerza no era rival para ellos. Sin embargo, ahora, incluso un simple demonio de bajo nivel se atrevía a ser tan arrogante y pisotear su dignidad. ¿Cómo podría tolerar esto? Parte del demonio de sangre. Flujo venenoso, explosión. Con un rugido furioso, Mukago juntó las manos. Una masa del tamaño de un puño de un líquido verde oscuro y siniestro se condensó rápidamente en sus palmas. El líquido parecía tener vida propia, agitándose y burbujeando constantemente, emitiendo un olor nauseabundo y penetrante.
Inmediatamente después, los músculos del brazo de Mukabo se tensaron y lanzó el líquido hacia adelante con todas sus fuerzas. La esfera líquida verde oscuro, al salir de sus manos, explotó como fuegos artificiales, dividiéndose en innumerables gotitas diminutas que salieron disparadas como una densa lluvia. Yoizumi, de pie no muy lejos, se sobresaltó al ver esto y su vista se agudizó al instante. Percibió con claridad que si estas gotas, aparentemente insignificantes, alcanzaban su objetivo, sin duda causarían consecuencias terribles, y su poder no debía subestimarse. Se escondió detrás de un árbol, observando cómo el líquido caía al suelo con un chisporroteo, emitiendo un olor acre, a descomposición y nauseabundo. La parte delantera del árbol tras el que se escondía ya estaba llena de agujeros, corroída. Si el árbol no hubiera sido tan grueso, podría haber sido penetrado y el líquido habría caído sobre Yoizumi. Al mirar el árbol sin vida, pareció prever su inminente fin. ¿No habría otra salida? Su arte demonio de sangre era problemático, y su propio arte demonio de sangre causaba un gran drenaje cada vez que lo usaba. Solo podía usarlo en momentos críticos. De lo contrario, colapsaría aún más rápido. Komatsuse, por favor, debes venir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Komatsuse corrió a casa, sin siquiera quitarse los zapatos, antes de correr directamente a la habitación de Yoizumi. Jadeaba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente, pero no se atrevía a detenerse ni un instante, porque en ese momento, solo tenía un pensamiento: encontrar esa crucial espada Nichirin. Finalmente, tras una búsqueda tensa y ansiosa, su mirada se posó en la reluciente espada Nichirin en la esquina. Komatsuse se abalanzó sobre ella a grandes zancadas y la abrazó con fuerza contra su pecho. Sin embargo, esta espada, que normalmente no parecía pesada, ahora se sentía como una carga de 1000 libras, casi doblándole la espalda. Lo que era peor, sus manos parecían estar controladas por una fuerza invisible, temblando incontrolablemente, por mucho que intentara detenerlas. Las aterradoras escenas que experimentó durante su encuentro con el demonio aquel día invadieron su mente como una marea. El rostro deformado, los afilados colmillos desfilando ante sus ojos uno a uno. Sus padres probablemente también habían muerto por la boca del demonio. Ahora, con el demonio reapareciendo, el miedo a la muerte que una vez sintió la consumió instantáneamente nuevamente. Komatsuse sintió como si el corazón le saliera por la garganta, latiendo con fuerza, cada pulsación acompañada de un dolor indescriptible. Su frágil corazoncito se encontraba bajo una inmensa presión en ese momento, y la ansiedad y el pánico se extendieron rápidamente por su cuerpo como una plaga, haciéndola sentir débil, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Komatsuse, date prisa y muévete. El señor Yoizumi aún espera tu regreso. Gritaba en su corazón una y otra vez, mientras usaba todas sus fuerzas para golpearse las piernas con fuerza, intentando que dejaran de temblar. Pero todo parecía en vano. Sus piernas seguían temblando sin control, como si se le hubieran escapado por completo. En ese momento, se acercaron pasos. Era el mayor de la casa, quien había oído el alboroto y se apresuró a llegar desde la habitación contigua. Al ver a su nieta, generalmente alegre y despreocupada, allí de pie, temblando con expresión de terror y empapada en sudor, se sobresaltó profundamente y se le encogió el corazón al instante. Al ver a su único pariente, Komatsuse pareció encontrar su ancla. La espada Nichirin que sostenía cayó al suelo y ella se abalanzó hacia adelante, lanzándose al abrazo del anciano, con la voz entrecortada por las lágrimas. Abuela, tengo mucho miedo. La anciana acarició suavemente a su nieta temblorosa en brazos. Aunque no sabía qué le había pasado, al verla tan vulnerable, le dolió el corazón. Ase, está bien, la abuela está aquí. Dile a la abuela qué pasó. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. No golpees a la gente en la cara. Abuela, Komatsuse abrió la boca, dudando en hablar. No sabía si debía contarle la verdad a su abuela. Sus padres habían sido brutalmente asesinados por un demonio, y ella misma había escapado por poco de la muerte. Ahora, no tenía más remedio que ir al aterrador lugar donde se encontraba ese demonio. Quizás su abuela no estaría de acuerdo en que ella fuera. Después de todo, su abuela era vieja, ¿cómo podría soportar un golpe tan duro? Al pensar en esto, Komatsuse sintió una punzada de tristeza, pero apretó los puños con fuerza. No podía dejar que su abuela supiera de este dolor y peligro. Lo soportaría sola y en silencio. En el cálido abrazo de su abuela, su corazón inquieto se fue calmando poco a poco. Komatsuse tomó una decisión en secreto. Yoizumi era muy fuerte.
La última vez, fue él quien la salvó del peligro. Siendo así, esta vez también podría salvarlos a todos. Komatsu se respiró hondo y se separó lentamente del abrazo de su abuela. Luego, se agachó y recogió con cuidado la afilada espada que estaba cerca. Al levantar la vista, vio el rostro preocupado de su abuela y no pudo evitar sonreír. Abuela, no te preocupes, solo salgo un rato y vuelvo enseguida. Komatsu se intentó que su voz sonara ligera y alegre, como si se tratara de una excursión cualquiera. Sin embargo, solo ella conocía las dificultades y obstáculos que enfrentaría en este viaje. Como si temiera cambiar de opinión ante la súplica de su abuela, Komatsuse no se atrevió a quedarse. Ni siquiera esperó a que su abuela respondiera antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia la puerta. Los suaves gritos de su abuela llegaron a sus espaldas, pero ella apretó los dientes, no miró atrás y sus pasos se hicieron cada vez más rápidos. La figura encorvada y frágil de la anciana seguía de pie en silencio en el umbral, siguiendo con la mirada la espalda de su nieta que se alejaba. No fue hasta que Komatsuse desapareció por completo de la vista que la anciana caminó lentamente hacia una silla junto a la puerta y se sentó, temblando. Ella se sentó allí en silencio, tal como lo había hecho innumerables veces en el pasado, observando y esperando en silencio, con la esperanza de que su amada nieta regresara sana y salva. No muy lejos, Komatsuse se encontró con Ishikawa, quien se había quedado atrás debido a sus piernas temblorosas. No dijo nada más y se preparó para continuar su camino. Komatsuse. Ishikawa de repente le agarró la mano, frunciendo el ceño. ¿De verdad no irás a ir allí todavía? Es muy peligroso, deberíamos correr por nuestras vidas. Ishikawa, Yoizumi aún necesita que me vaya. Suéltame. Komatsuse le sacudió el brazo vigorosamente, intentando liberar su mano. Ishikawa lo agarró con más fuerza. Sabía que esa persona era un monstruo, y que ese chico guapo probablemente ya estaba muerto. Ir allí ahora sería un suicidio. Recordar la horrible escena de la muerte de esa persona le palpitaba el corazón. Admitió que en ese aspecto ese lindo muchacho era más fuerte que él, pero él tenía muy claro su propia fuerza. Ante ese monstruo incomprensible, no podía hacer nada. Al menos, no podía ver morir a la chica que amaba. Komatsuse, debes venir conmigo. Deja de pensar en ese chico guapo. ¿Cómo podría sobrevivir contra un monstruo como ese? Ishikawa tiró con fuerza de la mano de Komatsuse, con la intención de guiarla de vuelta. Ishikawa. Suéltame. Al ver que no podía soltarse, Komatsuse, en un momento de desesperación, desenvainó su espada Nichirin, levantándola con dificultad con una mano, con la punta temblorosa mientras apuntaba a Ishikawa. Ishikawa lo soltó a regañadientes. En ese momento, sintió un terrible dolor en el corazón. La chica que había amado durante años, después de solo unos días de ausencia, estaba desenvainando su espada contra él por un hombre al que apenas conocía desde hacía unos días. Después de liberarse con éxito, Komatsuse recogió la vaina y corrió hacia la pequeña plaza sin detenerse. Tengo que ponerme al día. Yoizumi, espera un poco más por favor. Al verla girarse y marcharse sin dudarlo, Ishikawa apretó los puños, bajó la cabeza, apretó los dientes y la siguió sin pensarlo dos veces. No me importa. Como mucho, arriesgaré mi vida para salvar a Komatsuse. Jadeos pesados y apresurados resonaron en el aire. En ese momento, Yoizumi se había vuelto irreconocible, una visión espantosa. El veneno salpicado salpicó como densas gotas de lluvia en todas direcciones. Incluso una sola gota, tan pequeña como un frijol, al caer sobre él, le causaba al instante un dolor abrasador y escalofriante. Su rostro, originalmente pálido y blanco como la nieve, ahora estaba claramente marcado por vasos sanguíneos negros que se entrecruzaban como una grotesca y aterradora telaraña. Estas líneas negras indicaban que el veneno se había extendido por todos los rincones de su cuerpo, erosionando sin piedad su carne y huesos. Para contrarrestar este terrible veneno, Yoizumi no tuvo más remedio que desviar parte de su energía para intentar disolverlo. Sin embargo, esto, sin duda, empeoró aún más su ya difícil situación. Afortunadamente, el enemigo, Luna Inferior 4, pareció darse cuenta de que el sigilo ya no era efectivo contra Yoizumi y dejó de ocultar su presencia, para luego aparecer directamente y enfrentarse a ella en un enfrentamiento frontal. ¿Solo eres capaz de esconderte? Ven y golpéame. Ja. Mukabo estaba de muy buen humor. Al ver que su oponente estaba completamente indefenso y que su veneno ya había invadido sus órganos internos, no tardaría en estar a su merced. Entonces, lo ataría al tejado para recibir el bautismo del sol.
Yoizumi. Acompañada por un grito ansioso y fuerte, Komatsu se tropezó y corrió desbocada hacia ellos. Agarraba una espada larga. Sus pasos eran algo inestables, pero la fuerza en su mano no disminuyó en lo más mínimo. Al acercarse, blandió la espada con fuerza. En ese instante, Yoizumi, con rápidos reflejos, levantó el brazo con rapidez y atrapó con firmeza la espada Nichirin que le arrojaban. Inmediatamente después, desenvainó sin vacilar la preciosa espada, que brilló con una luz gélida. La fría luz de la luna cayó sobre la hoja, como si la cubriera con una capa de brillo gélido. Yoizumi agarró la empuñadura con fuerza, sus profundos y brillantes ojos de zafiro fijos en Mukago, en la azotea. En ese preciso instante, solo tenía un objetivo inquebrantable: hacer todo lo posible para cortarle la cabeza. En cuanto a los posibles ataques de Mukago, ya no le importaban. Lo más importante era dedicarse por completo a disolver el veneno que corría por su cuerpo. Incluso si sufría heridas graves, no importaría, pues con sus poderosas habilidades regenerativas, sus heridas siempre sanarían como nuevas. En ese momento la situación estaba a punto de sufrir un cambio dramático. ¿Una espada de Nichirin? A Mukago le brotó un sudor frío al ver la espada. ¿Cómo podía un demonio tener una espada Nichirin? Está bien, está bien. Mientras no pueda acercarse a mí, no hay problema. Mukago se arrepintió un poco de haber usado su arte del demonio de sangre tan imprudentemente. Había consumido demasiado poder. Entonces sus ojos carmesí miraron a la mujer de cabello castaño, y ella inmediatamente sonrió. Sangre rara. Era como si una almohada llegara justo cuando uno tenía sueño. Unos pocos bocados de sangre rara harían insignificante el consumo anterior. Komatsu se sintió un escalofrío y tragó saliva, pero al ver a Yoizumi en ese estado, le dolió terriblemente el corazón y se llenó de indignación. ¿Qué le había hecho ese apestoso demonio, Yoizumi? ¿No sabía que no debía golpear a alguien en la cara? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. No entiendo. Komatsuse, tú, date prisa y vete. Yoizumi dijo, dándole la espalda a Komatsuse, sin girar la cabeza. Era de un tipo de sangre raro, y era muy peligroso para ella estar allí. La mirada de Luna Inferior 4 estaba fija en ella, probablemente con la intención de atacar. Podría abalanzarse en cualquier momento, y en ese momento, Yoizumi no podía garantizar que Komatsuse saliera ileso. Señor Yoizumi, ¿puedo ayudarle en algo? Aunque Komatsuse estaba llena de miedo y reticencia, se acercó con determinación a esta zona peligrosa. El estado del señor Yoizumi en ese momento era verdaderamente angustioso. Grandes heridas cubrían todo su cuerpo, y la sangre teñía de rojo su ropa, originalmente impecable. Al ver semejante escena, Komatsu se ardía de ansiedad, deseando poseer al instante un inmenso poder para ayudar al señor Yoizumi a escapar de su apuro. Mientras existiera la más mínima posibilidad de ayudarlo, Komatsu se estaba decidida a hacer todo lo posible por aprovecharla. Tú, tráeme mi espada, y eso, sería, de, gran, ayuda. Sin embargo, Komatsuse no reaccionó de inmediato al oír esto. Sus labios temblaron levemente, como si quisiera decir algo más para disuadir al señor Yoizumi. Pero justo entonces, el señor Yoizumi se giró repentinamente y miró directamente a Komatsuse. Su rostro, antes atractivo, ahora estaba pálido como el papel, surcado de líneas como una telaraña. A pesar de ello, los profundos ojos azules del señor Yoizumi permanecieron serenos como el agua, sin la menor ondulación, mirando fijamente a Komatsuse. Quizás y hacer esto nos cueste la vida a ambos, dijo el señor Yoizumi lentamente, con la voz inusualmente grave. Yo no tengo miedo. Komatsuse apretó los dientes, intentando contener el miedo que la invadía, intentando que su voz sonara firme y firme. Porque en el fondo sabía que si ni siquiera el excepcionalmente poderoso y valiente señor Yoizumi podía derrotar a este feroz demonio, ¿quién más podría salvarlos de la adversidad? Por lo tanto, incluso con una pequeña esperanza, Komatsuse estaba dispuesta a arriesgarse y hacer todo lo posible para brindarle al señor Yoizumi toda la ayuda posible. No entiendo. Yoizumi frunció el ceño con fuerza, con el rostro lleno de confusión y desconcierto. Realmente no podía comprender por qué Komatsuse, a pesar del miedo, insistía en quedarse allí. Yoizumi suspiró con impotencia y comenzó a caminar lentamente hacia Komatsuse. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, giró bruscamente la cabeza, blandiendo al mismo tiempo la afilada espada Nichirin que tenía en la mano. En un instante, innumerables agujas afiladas y delgadas los atacaron como una tormenta repentina.
Rápidamente blandió su espada Nichirin con ambas manos, bloqueando todas las agujas que intentaban atacar a Yoizumi y Komatsuse. TSK, sigo aquí. ¿Cómo te atreves a ignorarme y coquetear así? Mukago se alzaba en una posición elevada, con una mueca de desprecio condescendiente. Sus palabras estaban llenas de desdén y burla, y ponían escalofríos. Una vez más, ocultó su forma en silencio. Aunque sabía que este movimiento podría no funcionar con Yoizumi, si pudiera aumentar su velocidad aún más, sin duda encontraría la oportunidad perfecta para capturar con éxito al humano con el tipo de sangre raro. Al ver al demonio desaparecer repentinamente sin dejar rastro, el corazón de Komatsuse se aceleró involuntariamente. Abrió los ojos con nerviosismo y examinó a su alrededor, pero no encontró nada inusual, salvo el silencio. Justo entonces, una frialdad escalofriante, como una corriente gélida, le recorrió la espalda rápidamente, subiéndole al instante a la coronilla. Komatsuse tembló de miedo. Volteó la cabeza presa del pánico y, para su desesperación, no había nada detrás de ella. Estaba completamente vacío. Justo cuando Komatsuse se sentía ansiosa, una repentina y aguda ráfaga de viento, como un rayo, silbó directamente hacia su rostro. Al mismo tiempo, el aura gélida propia de los demonios, como una red densa e impenetrable, la envolvió. Dicho y hecho, la velocidad de reacción de Yoizumi fue simplemente inimaginable. Su figura brilló, y la espada Nichirin que sostenía con fuerza se alzó con la velocidad del rayo, y luego cortó ferozmente hacia abajo. En un instante, una luz fría se dispersó y la energía de la espada se entrecruzó. Si no fuera por el demonio levantando una nube de polvo mientras esquivaba el ataque, nublando la visión circundante, Komatsuse podría incluso haberse preguntado si Yoizumi simplemente estaba blandiendo salvajemente su espada hacia la nada. No te alejes demasiado de mí. Su objetivo actual eres tú. Yoizumi ajustó su respiración, aprovechando la reciente pausa para movilizar el poder de su cuerpo y disolver el veneno. Afortunadamente, sintió que este se disipaba rápidamente. Maldita sea, maldita sea. Mukago, quien había reaparecido en un rincón escondido, se agarró la herida de la mano. El punto lastimado por la espada Nichirin le producía una sensación de escozor, como si le hubiera quemado el sol. Debo comerme esa sangre rara. Una persona vale 50. Si me la como, mi poder se disparará, y esta mocosa quedará a mi merced. Parte del demonio de sangre. Niebla venenosa. De la boca de Mukago, una densa niebla negra como la tinta brotó a una velocidad asombrosa. Esta vez, fue aún más turbulenta que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, grandes franjas de niebla negra, como una red negra interminable, lo envolvieron todo rápidamente, como si quisieran tragárselo por completo. Momentos después, la pequeña plaza quedó completamente envuelta en una densa niebla negra, impidiendo ver la mano frente al rostro. La visibilidad se nubló por completo, y todo quedó completamente oscuro, provocando un miedo inexplicable que se apoderó de uno. Esta atmósfera aterradora, como una víbora fría, se enroscó alrededor de Komatsuse, erizándole y acelerándole la respiración. Solo sigue al señor Yoizumi. Komatsuse se animó a sí misma, intentando calmarse. Sin embargo, cuando se giró para mirar a Yoizumi, quien debería haber estado a su lado, se horrorizó al descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. Señor Yoizumi. Señor Yoizumi, ¿dónde está? Komatsuse entró en pánico al instante y gritó con todas sus fuerzas. Su voz resonó en la oscuridad, pero no recibió respuesta. El corazón de Komatsuse se encogió al instante y una fina capa de sudor le cubrió la frente. En ese momento, la voz familiar del señor Yoizumi resonó repentinamente desde no muy lejos. Aquí estoy. Ven rápido. Al oír esta voz, Komatsuse, como si se aferrara a un salvavidas, corrió frenéticamente en dirección al sonido sin dudarlo. Sin embargo, al llegar, encontró el lugar vacío y el señor Yoizumi no estaba a la vista. ¿Qué pasa? La voz del señor Yoizumi acaba de llegar desde aquí y Komatsuse estaba llena de dudas, murmurando para sí misma. Mientras permanecía allí, perdida, de repente vislumbró una figura a su derecha que se parecía mucho a la espalda del señor Yoizumi. Sin pensarlo mucho, se giró de inmediato y corrió en esa dirección. Sin embargo, al llegar allí, jadeando, solo vio un espacio vacío, ni siquiera una sola persona. Komatsuse. Contén la respiración. Al ver que la otra parte lo abandonaba de repente, gritando su nombre y desapareciendo en la niebla negra. Corrió en la dirección que ella había dejado, pero no vio a Komatsuse. Fueron separados.